Buenos días, compis. Bueno, pues vamos a empezar hoy. Hay 5 porque tenemos ahí 2 módulos por delante que son muy interesantes y aprovechamos el tiempo al máximo. Pero antes, mira, el otro día empezamos haciendo un guiño a Gloria Fuertes porque era su aniversario y hoy queríamos hacerle el guiño a Oscar Wilde porque hoy se cumple también el aniversario de su fallecimiento. Sabéis que es bueno, uno de los más grandes escritores que a nivel internacional, poeta irlandés que falleció en el año 1900, que ha hecho libros tan famosos como El retrato de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto, El fantasma de Canterville. Tiene también un montón de cuentos que pueden ser muy útiles para vuestras bibliotecas y que tiene una historia también muy interesante. No sé si sabéis cómo tristemente fallece. Él tenía una relación con un hombre, entonces el padre de ese chico denuncia a Oscar Wilde por sodomía, que se decía antes, ¿no? Y él, pues, muy dolido de esto, lo que hace es denunciarle al padre del chico con el que mantenía una relación. Después, no sé si sabéis que ese especie de juicio, estamos hablando de, claro, hace muchísimo tiempo, le absuelve, pero al mismo tiempo toda la sociedad de la época conoce que Oscar Wilde pues, estaba en la relación con otro hombre. Entonces, cuando le acusan de sodomía y le condenan a 2 años de trabajo forzado. Se tira 2 años en la cárcel haciendo trabajos que, bueno, no me quiero ni pensar. Allí le da tiempo para escribir un libro, además, que tiene una profundidad enorme, nunca mejor dicho, porque se llama De Profundis, en donde él reflexiona acerca de las relaciones, del amor y de tantas y tantas cosas. Y después termina, pues, prácticamente desterrado de su tierra con otro nombre para poder vivir lo más dignamente posible hasta el final de sus días. Un día como hoy falleció en el año 1900, así que queríamos empezar con este guiño literario a un autor que siempre hay que leer. El otro día empezamos con Gloria Fuertes, que además la hemos utilizado mucho en nuestras campañas, que es también muy conocida a nivel español, digamos, pero bueno, este pues trasciende todas las fronteras, así que vaya ese guiño por delante. Bueno, pues vamos a intentar terminar el módulo que empezamos ayer, que es el módulo 1, y después vamos a abordar el 2, que también va a resultar muy interesante, ya veréis. Así que saludo, aprovecho a Pilar, a Inés, a María y a Manuela y empezamos, ¿vale? Sí, dame un segundo porque Vale, está una Rosa ahí compañera. ultimando que nos ha llegado un mensaje de alguna compañera que no podía asistir hoy, como por ejemplo, creo que era Beatriz, ¿verdad? La que no podía venir, pero bueno. Sí, Conforme se estaba. vayan metiendo aquí en la conexión, las vamos saludando y que se incorporen. Así que ahora, Rosa, en cuanto termine, pues empezamos, ¿vale? Voy. Bueno, perdonad, es que es María Teresa, que estaba teniendo problemas con el enlace y se lo he remitido de manera individual y solo para que ver si se puede conectar, porque dice que está presentándole los mismos problemas que el otro día. Así que nada, genial, Inés, ya lo tienes, perfecto. Como le decíamos a Inés, cualquier cuestión, y lo transmitimos a todas, y también para la gente que nos escuche y nos siga a través de YouTube, comentaros que cualquier incidencia, cuestiones, vía email o lo que sea, por favor, hacérnoslo llegar para que os podamos remitir correctamente toda la documentación. Si vais cotejando y hay alguna cosa que, oye, esto no ha quedado claro o lo que sea, dudas, cuestiones, las ponemos en común para que pueden ser dudas que nos pueden surgir a todos o cualquier cosa, por favor, nos lo hacéis llegar para que tengamos esa constancia, ¿vale? Bueno, pues ayer estuvimos discutiendo un poco ahí o viendo cuál era un poco el papel ya de si somos solo técnicos bibliotecarios o ya ha ido cambiando y efectivamente todas estábamos de acuerdo en el que el papel de las bibliotecas, del propio bibliotecario o bibliotecaria de antaño, todo ha ido cambiando, ¿no? Ha ido emergiendo de una manera que vamos en este caso, con los cambios brutales que presenta la sociedad. Creo que se puede llegar a ver bien. Nos quedamos, bueno, terminamos un poquito esta parte, ¿no?, sobre nuestras bibliotecas rurales, sobre las bibliotecas de la Vera, en el que incidíamos un poco en todas esas cuestiones que son importantes, ¿no? El conocer al tipo de usuario,
reinventar, reorganizar el espacio y acciones urgentes como, bueno, pues en este caso estamos haciendo todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Reciclarnos, porque aunque parezca que no, Francis y yo también nos reciclamos con todas las cuestiones y vivencias y experiencias que tenéis vosotras. Al comentarlas, al vivirlas, pues parece que no, pero es la realidad que estamos teniendo y entonces, bueno, pues nos reciclamos todas aquí, aparte de adaptarnos a las tecnologías que nos demandan y intentando que el espacio sea lo más cómodo, también rediseñando porque hay una realidad que nosotros estamos viviendo ahora mismo, que es una pandemia mundial. Bueno, también tener en cuenta que, bueno, pues hay que custodiar esa memoria local que decíamos, ¿no? Y ese saber popular, tener el contacto con la biblioteca escolar para que hagamos en este sentido escolar o del instituto para que tengamos claro, ¿no? Cuáles son las necesidades primordiales de los más jóvenes dentro de nuestra población y, bueno, darle vida para que se conozca y se aprecie, porque, como decimos, lo que no se conoce, pues parece que no existe o que no está presente. Bueno, seguimos entonces y además recordando una frase que dijimos ayer de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Que decía que una biblioteca no es un conjunto de libros leídos, sino una compañía, un refugio y un proyecto de vida. Así que, bueno, pues en todos esos sentidos ha ido cambiando nuestras bibliotecas. Con respecto a las áreas y espacios que nos ocupan dentro de una biblioteca, bueno, pues es fundamental que las personas que asistan, ¿no? Que vengan estos usuarios y usuarias, pues se sientan cómodos y cómodas dentro de la biblioteca. Y para eso hay que trabajar, como decíamos, desde la innovación y repensar esos modelos bibliotecarios que tenemos un poco pensados hasta la fecha. Hay que tener como 10 consideraciones en cuenta dentro de ese espacio físico. Como decíamos, muy importante, insistimos, esa localización de la biblioteca, que es una de las cosas fundamentales. El espacio que ocupa, si está emergente dentro de lo que es el centro neurálgico de la propia localidad, eso siempre nos ayuda y potencia. Por supuesto, la señalética o bien que la gente al final sepa dónde está para que se le vaya al final los pies. Es una manera muy cotidiana de hablar, pero creemos que eso es fundamental, ¿no? Claro que tiene que ser centro neurálgico de la ciudad, centro de vida, tanto social, y participar también dentro de esa vida económica, ¿no? Es decir, que esté en todo el conglomerado para que realmente, como decimos, la gente vaya y acuda, ¿no? Es importante también la presencia de la biblioteca, debe notarse pues desde cualquier lugar, desde cualquier espacio, cualquier rincón de la ciudad. Es decir, que nosotros tenemos que participar del día a día de nuestra localidad, ¿no? Y claro, la biblioteca debe acercarse a las necesidades particulares de esa comunidad. Por lo tanto, tiene que ser accesible para todo grupo social y para toda persona. Tanto en su exterior como en su interior, la biblioteca es verdad que tiene que transmitir cultura e información. No nos olvidemos que es un ente social, pero vinculado a la cultura y a la información de manera constante. Por supuesto que la biblioteca tiene que ser un lugar de reunión para compartir, para crear, para poder experimentar, para aprender, todos esos verbos en infinitivo que la verdad es que son importantes para que la biblioteca siga teniendo vida. Claro, se concibe como un espacio polivalente, lo hablábamos, ya no es ese lugar al cual entramos y simplemente que eso es una tarea ardua, ¿no? La de que las personas vayan, se encuentren cómodas, puedan estudiar, puedan encontrar ese remanso de paz, de inspiración, ya sea para, en este caso, conocimiento, pero también para prepararse unas oposiciones, pero a la vez tiene que vincularse con momentos de vida, de risas, de talleres, ¿no? Que hablábamos de actividades varias, el que nos permita poder vincular la música también a este espacio. Y bueno, tiene que ser entendida como tal, ¿no? Y realizar diversas actividades para ello. Claro, el acceso a la tecnología, lo que hablábamos, el espacio con ordenadores, con internet, con lectores digitales, con Kindle, con abrir un poco en ese sentido para que sea uno de los puntos fuertes también de nuestra biblioteca. Claro, las bibliotecas como, bueno, pues agentes agregadores y regeneradores sociales, o sea, que tiene que tener movilidad, tiene que tener vida. Hablaban algunas de las compañeras, no sé si vosotras también lo lleváis a práctica, la que estáis, que muchas veces hay personas muy mayores que no pueden acercarse a la biblioteca por cuestiones físicas, pero que nosotros sí
que podemos hacerle llegar la biblioteca, ¿no? Acercarnos cada X tiempo para que sigan leyendo, para que experimenten otras cosas, pues a lo mejor dejarles algún DVD, alguna cosa. Como decíamos, ahora pues muchas familias tienen acceso a Internet, pero hay otras que no, y bueno, pues facilitarles todas estas cuestiones, ¿no? Y muy importante esa cohesión social, ¿no? Que es un servicio, como decíamos ya, fundamental de las bibliotecas. Así que, bueno, pues un poco para tenerlo en cuenta. Claro, como decíamos, hay un modelo como ideal, ¿no? Dentro de lo que es, que hablábamos de ese punto caliente, punto intermedio y punto frío dentro de lo que es una biblioteca, y entonces ya nos dividimos un poco lo que son las áreas. No todas pueden cumplir esto porque, como decíamos, no es una creación arquitectónica que se piense que esto es para una biblioteca, sino que muchas veces nos encontramos con los edificios ya tal cual y con los espacios que se están utilizando para que sean la propia biblioteca. Lo ideal siempre es, bueno, pues que tenga como una especie de área de acceso que se vincula a ese hall, ¿no? Que es para recibir a los usuarios, para organizar los grupos, a lo mejor nos permite realizar visitas guiadas por parte de los colegios, de los institutos, de alguna agrupación de la propia localidad o gente que venga a lo mejor de fuera y que, bueno, pues quiere visitar nuestra biblioteca porque forma parte de su itinerario cultural, ¿no? Claro, lo ideal sería que fuera con amplias miras, una zona de acceso pues que contara con a lo mejor establecer una serie de normas, poner ahí las normas y ahora mucho más con este COVID-19, pero también un poco a lo mejor dividir las zonas de la biblioteca, es decir, que tengamos como una especie de organigrama ya hecho en la cabeza. Y bueno, claro, lo ideal sería que toda la biblioteca fuera en una sola planta, pero si no es así, que tuviera acceso para aquellas personas pues, que tienen que utilizar a lo mejor rampas o a lo mejor montacargas o si tenemos ascensor, ¿no? También sería un lugar donde estaría adecuado o donde nos posibilitaran lo idóneo, ¿no? Que es depositar, en este caso, objetos personales, con el fin de salvaguardar pues, mochilas, bolsos, que haya un perchero, que haya paragüero, un poco también para, bueno, pues que dentro de la biblioteca no le ocurran como una de las compañeras que nos contaba del grupo anterior, que había una chica que estaba estudiando, dejó su ordenador un momento, apuntes, el bolso y tal, y salió fuera, no sabemos muy bien si atender una llamada telefónica o echarse un piti, como se dice normalmente. Cuando regresó, había desaparecido su ordenador, los apuntes, el bolso y todo. Entonces, bueno, para evitar ciertas cuestiones. Claro que cada uno dentro de la biblioteca, y además sería bueno decirlo, dentro de las normas, ¿no? Que dentro de la biblioteca cada persona se hace responsable de todo su material y, bueno, para evitarnos estos disgustos, por lo menos que sufrió esta compañera que nos dijo, ¿no? Que fue un momento de mal trance. Informaciones varias, como decíamos, pues ya sea a través de folletos, a través de dípticos, o bien si tenemos la oportunidad de hacer cartelas informativas que sean de fácil lectura y normalmente, bueno, pues si tenemos la posibilidad de que ya estén allí incluidos los baños y tal y lavabos, un poco para evitar ruidos que puedan interrumpir el día a día de lo que sería ya esa área pública donde nos encontraríamos con el mostrador, en este caso, para realizar los préstamos oportunos de las colecciones que formen parte de nuestra biblioteca, realizar inscripciones de nuevos usuarios para renovar, para devolver, etc., ¿no? Y un poco pues hacer ese día a día con los usuarios donde, bueno, pues podemos tener áreas especializadas como puede ser, bueno, pues la zona infantil, la zona juvenil, la zona de mayores, lo que hablábamos, ¿no? Diarios, revistas, las novedades, las efemérides, ese punto intermedio. Y por último, bueno, pues se habla del área de trabajo interno. Esto en muchas bibliotecas de las que nosotros ahora mismo tenemos constancia y que pertenecen a nuestras bibliotecas municipales de nuestra zona de la Vera y de muchos de los pueblos, tanto de Cáceres como Badajoz, esto es inviable, no se produce, ¿no? Digamos que tenemos en un mismo espacio todo, pero consiste en que nosotros poco a poco hagamos esas modalidades o esos intervalos de espacios porque nos vendría muy bien a la hora de trabajar, siempre y cuando se pueda, claro. Bueno, ese área de trabajo interno pues, que correspondería pues, a zonas de oficina, cuestiones de burocracia, también porque no hablábamos de esos depósitos si tuviéramos la posibilidad de tener un sótano o un espacio más abierto. Y bueno, y antes de pasar en ese área pública que hablábamos de espacios,
También estaría muy bien a lo mejor incluir zonas o espacios que ahora veremos que aunque no tengamos el espacio físico en sí, podemos hacerlo de alguna de las maneras, ¿no? Que puede ser un espacio para aprendizaje y descubrimiento, de inspiración, de participación, de creación. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, pues haciendo de nuestra biblioteca un lugar que se utilice por tiempos, espacios multiusos gestionados por el tiempo, ¿no? Que esto, bueno, pues vinculado a nuestra realidad más absoluta, porque es lo que hablábamos. Muchas veces es la puerta, entramos, accedemos hacia ella y ya tenemos toda la biblioteca en diáfano o a lo mejor con algunas columnas, es decir, es lo que tenemos y con eso tenemos que jugar. Entonces, bueno, pues como esta es la realidad que a nosotros ahora mismo es la que tenemos que tener en cuenta, sería, bueno, pues un espacio de mayor o menor dimensión en el que podemos separarlas por áreas con intencionalidad de uso, ¿no? Y para eso jugamos con los tiempos. Tenemos que transformarlas y para eso, bueno, pues tendríamos, por ejemplo, una programación en la que nosotros vamos dividiendo los tiempos. Seguro que lo organizáis, muchísimas de las que estáis con nosotros ahora mismo, lo organizáis así como el resto de las compañeras que tuvimos el placer de tener en el primer grupo. Y bueno, pues tenemos desde tiempos de lectura, consulta, estudio, para todas aquellas personas pues, que están ahora estudiando esta oposición, estudiando esta otra, tengo que hacer un trabajo y necesito estar concentrado, vengo por lectura porque quiero a nivel personal pues ese crecimiento, luego tiempo de talleres de animación a la lectura o de otro tipo, porque hay talleres de memoria, talleres de ajedrez, hay cursos diferentes, también tiempo de préstamo, tiempo para los pequeños, para crear ese vínculo, como decía Ana desde Villanueva, que lo bueno sería desde bien pequeñitos que se fueran enganchando a la biblioteca y que ellos mismos también a su vez trajeran a los padres, a los abuelos, bueno, tiempo para adultos, es decir, un poco ese sesgo poblacional y también unido bueno, por las demandas y las necesidades que tienen nuestros usuarios, ¿no? Y tiempos de actividades relacionadas con los libros, porque para eso estamos en una biblioteca. Y es que este caballero que tenemos aquí dice que las malas bibliotecas crean colecciones, las buenas bibliotecas crean servicios, las grandes bibliotecas crean comunidades, que es lo que nos pasa a las bibliotecas de la Vera, ¿no? Que esa es nuestra intencionalidad. Bueno, dentro de la biblioteca tenemos que decir que la biblioteca es un espacio para todas las personas. Sabemos que en la práctica esto es complejo, es difícil, pero bueno, podemos poquito a poco ir cambiando el chip de mucha gente para que forme parte de esta gran comunidad que nosotros queremos, ¿no? Claro, el acceso a la biblioteca es pública, como hemos insistido desde el primer día, es libre, tiene que ser algo democrático, instalaciones y servicios que son de tipo gratuito y, bueno, pues el tiempo de permanencia está limitado pues al horario, ¿no?, que tenemos asignado de trabajo dentro de lo que es la biblioteca, del espacio. Las bibliotecas, además, tienen que presentar especial atención a aquellos colectivos que son más desfavorecidos, como las minorías étnicas, aquellas que presentan dificultades lingüísticas, personas con capacidades diferentes. Bueno, estos principios se transfieren a la biblioteca pública en una funcionalidad más social, ¿no?, y respaldada por el manifiesto que hace la UNESCO, que os paso a leer literal, que dice que los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta ni la edad, ni el sexo, ni la religión, nacionalidad, idioma o bien la condición social. Deben ofrecerse servicios y materiales especiales para aquellos usuarios, por una razón o por otra, no pueden hacer uso de los servicios normalizados, ¿no?, de los materiales ordinarios. Por ejemplo, las minorías lingüísticas, que es como adaptación a la lengua para que ellos puedan, personas con capacidades diferentes, como puede ser, nosotros tenemos la suerte de trabajar también con un grupo maravilloso de la ONCE, son la gran mayoría de ellos grandes lectores y lectoras, que han perdido la visión en unos años para acá o bueno, se han ido adaptando. Algunos saben leer braille, la gran mayoría no. Entonces, ahora hay unos mecanismos estupendos que son las audioguías, que son los libros que les leen y entonces están encantados con estos nuevos sistemas para poder, en este caso, seguir haciendo uso de algo que les encanta, que es poder leer, ¿no? O personas en hospitales o en prisiones o bien, como hablábamos, personas muy mayores que están en nuestra localidad y que, bueno, pues podemos hacerles llegar, en ese caso, esas lecturas que pueden demandar, ¿no? Estas condiciones, bueno, convierten las bibliotecas públicas en centros de receptores de usuarios, usuarias de diferentes edades, orientaciones sexuales, ideologías,
y también de diversas procedencias geográficas y culturales. Esto lo hablábamos porque, no sé si vosotras lo comentasteis, pero sí que hubo otra compañera del otro curso, Nuria, que decía que aparte de hacer intercambios con otras bibliotecas, había ciertas pedanías, ciertas localidades o ciertas personas que vivían un poquito lejos de la localidad y que ella se lo acercaba, ¿no? Oye, sabe que este usuario o usuaria tiene mucha necesidad de lectura y le llevaba ciertos libros, se ampliaba, como quien dice, el plazo de devolución, se tenía en cuenta eso para que le diera tiempo, para que lo disfrutara. Entonces, bueno, pues haciendo un poco accesibilidad para todos, ¿no? Bueno, tenemos que señalar que hay usuarios y usuarias diferentes, por lo tanto, se van a crear nuevos servicios, ¿no?, dentro de nuestra biblioteca. Tenemos ahí, por ejemplo, veis una foto que tuvimos el placer, tanto Francis y yo, de participar en Guareña a través de, bueno, pues, de su biblioteca y del centro de mayores, de unas jornadas en las que, bueno, pues ellos y ellas estaban aprendiendo a escribir. Y el objetivo, ¿cuál era? Leer. Querían aprender a leer a través de la escritura, a través de todo esto, porque muchos de ellos pues tenían sus nietos, sus nietas y querían, su deseo era leerles un cuento. Entonces, bueno, pues nosotros nos trasladamos hasta Guareña y tuvimos la inmensa fortuna de participar con ellos y, fijaros, un dato curioso con ellos y ellas, que eran 70 y pico, 80 y muchos, con el lápiz, con el grafito, a la hora de cogerlo, no se sentían tan cómodos, no tenían la práctica, que a lo mejor la destreza que tenemos nosotros, y en este caso la bibliotecaria a la par, que también hacía el curso de lectoescritura, nos comentaba que para ellos era muchísimo más fácil utilizar tintero y pluma o plumilla a la hora de escribir. Por eso, bueno, pues fue para nosotros un gustazo el también tener esa oportunidad, ¿no?, de poder recrear ciertos talleres y utilizando esta... Por eso veis el taller de cuadraditos como muy típico de merendilla, pero en realidad era para que ellos y ellas disfrutaran un montón. Además tenían casi todos, fijaros, sin haber podido ir al colegio, sin poder haber desarrollado todas estas destrezas, tenían una grafía maravillosa que nos recordaba pues, a nuestros abuelos y abuelas que tenían esa facilidad de escribir muy holgado y muy bonito, ¿no? Que comentaba Inés que ella había sacado el libro gordo de Petete con, bueno, pues toda esa catalogación que se había hecho y seguramente ahí también ella viera esas grafías, ¿no? Cómo van cambiando, cómo van mudando con el tiempo. Bueno, ese acercamiento a ciertos usuarios, ¿no? En este caso con limitaciones algunas veces de espacio, espaciales o geográficas, como puede ser el uso del BiblioBlus, el BurroBlus, un montón de cuestiones que se pueden utilizar pues para que esa demanda lectora llegue, ¿no? Llegue a muchos espacios, ¿no? Ya pueda ser, fijaros, es que desde barrios marginales hasta, bueno, lugares inhóspitos, como puede ser una casa en mitad de un campo porque allí vive una familia que se dedica pues, a labores en este caso del campo. Y claro, muchas veces hay ámbitos que se pueden estudiar, como puede ser una bibliopiscina, en los parques y jardines que hay kioscos, ¿no? Bibliotecas en la calle. Esto, claro, el tiempo nos lo tiene que permitir. Podemos ir jugando y pueden ser alternativas a nuestra biblioteca, sencillamente para que demos un paso y haya más cercanía, ¿no? Y que haya gente que normalmente poner un pie en la biblioteca, ese espacio que para muchos es sacrosanto, no sea impedimento por, ay, no me atrevo. Pues a través de estas iniciativas podemos hacer que muchos colectivos puedan llegar y formen parte a lo mejor de esa sociedad de la biblioteca, pero también a través de organizaciones, de asociaciones, de grupos locales, podemos hacer que todo esto sea competente, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, pues servicios compensatorios que se pueden hacer para personas que presentan barreras por discapacidad física, psíquica o sensorial, ¿no? Son parte también de la sociedad, son individuos que tienen el mismo derecho y aunque tengan algunas capacidades diferentes, ya no solo es que esté aprobado por una ley de dependencia, sino que también en las bibliotecas debemos colaborar en este sentido con asociaciones de afectados, de familiares, que, bueno, pues vamos a procurar que sea accesible a pesar de sus circunstancias físicas, como hemos dicho, psíquicas o sensoriales, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hacerles llegar esa usabilidad, permitidme la palabra, de los recursos y materiales que nosotros tenemos. Por otro lado, también tenemos estas minorías socioeconómicas, que sabéis que con la pandemia hay todavía mucha más franja, se nota muchísimo, porque hay más desempleados, hay inmigrantes que lo están pasando mal, personas sin hogar,
o que, bueno, pues tienen una infravivienda, personas sin recursos económicos suficientes y otra serie de grupos en exclusión social, ¿no? Que requieren ese apoyo un poco más específico, que también son objeto de acciones de nuestra propia biblioteca, ¿no? Para generar, en este caso, oportunidades que puedan ayudar a esa formación y facilitar el uso de las tecnologías y de las instalaciones de los espacios como integración social. Nos contaba otra compañera en el otro grupo, ella había estado como entrando y saliendo muchas veces de la biblioteca, ¿no? Y recordaba que su primera inmersión fue hace como 8 o 10 años, hablo un poco de memoria, y que, claro, en ese momento en su localidad había muchas personas inmigrantes y que eran las que hacían uso de la biblioteca. La gente no suele leer porque lo que hablábamos, ¿no? Ya había más acceso a Internet, los trabajos se planteaban de otra manera, entonces ellos iban y claro, ella decía, bueno, pues algo hay que hacer, venga, pues poco a poco enseñándoles normas básicas de comportamiento, de actuación, cuestiones lingüísticas, les ayudaba con los deberes, tal, y entonces, bueno, pues ella decía que sentía la biblioteca como un espacio de integración social, de uso social, y que algunas personas le miraban mal. Entonces ella tenía como esa cosilla de no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, y cuando empezamos el curso formativo, al hablar todos y todas de una manera muy normalizada de esta situación de la biblioteca que ha ido cambiando con el tiempo y que ya no es solo la cajita donde guardamos los libros, sino que es algo mucho más, ¿no? Que es algo emprendedor, ella dijo, bueno, pues ¿sabéis qué pasa? Que quiero compartirlo, que me sentía súper mal porque dice, no estoy haciendo bien mi labor, ser bibliotecario es ceñirme a X grupo social y actuar de una manera y solo dar y recoger libros. No, era mucho más. Dice, entonces, como que se había liberado y decía, bueno, pues entonces al final no lo he hecho tan mal el planteamiento que tenía, porque, bueno, pues ella tenía esa cuestión de animar, de sociabilizar y de hacer de la biblioteca un espacio para todos y para todas, y que todo el mundo tuviera cabida. Aparte de esas minorías étnicas, lingüísticas, también culturales, ¿no? Que proceden de otro sitio, hay que fomentar la participación pues, a través de juntas multiculturales, igual que hablábamos de lo intergeneracional, pues también lo multicultural, ¿no? Que a veces cuadrarlo es un poco complejo, pero en el momento que empieza, la verdad es que luego es imparable, ¿no? Bueno, también el servicio, en este caso, a usuarios con dificultades, como hablábamos, de desplazamientos, que están recluidos pues, también en instituciones sanitarias, sociales o penitenciarias, también a pacientes de hospital, si tenemos alguno pues, dentro de nuestra localidad y podemos hacer pues, el día que se va al hospital para, en este caso, el planteamiento de te dejamos este libro, léetelo, míralo, bueno, si te gusta este autor, esta autora, yo te recomiendo esto, tal, un poco también por edades y por circunstancias, ¿no? Y luego también tenemos un grupo social importante que son estas personas, por eso queríamos hacer el guiño a través de la fotografía, personas adultas que no han podido ser alfabetizadas, ¿no? Pero que bueno, pues a lo mejor tienen algunos estudios básicos porque ellos se han iniciado o quieren o requieren, ¿no? Ese estudio para, bueno, pues poder optar a la lectura, también a la escritura. Muchos han tenido distanciamientos en este sentido porque no han tenido la oportunidad cultural y educativa. Y bueno, pues a veces uno también se siente con esa culpabilidad, tiene baja autoestima, cree que no tiene posibilidades de aprender, bueno, pues hacerlo de una manera, esas lecturas fáciles que nos van a ir acompañando ya gracias a que, bueno, pues muchas personas están trabajando en este sector para que haya lecturas que sean así, de lectura fácil, para que algunas cuestiones de burocracia también sean de lectura fácil y otras cuestiones que los organismos y administraciones parece que se van dando cuenta, pues podamos ayudar a todo este sector, ¿no? Y que se pueda compatibilizar pues con su vida personal, familiar y por supuesto social. Bueno, antes de empezar a hablar de este tema tan interesante que es el Club de Lectura, que es un ejemplo de dinamización muy potente en cualquiera de nuestras bibliotecas, vamos a pasar a compartir, si cabe, un vídeo que creemos que resume bastante bien esto. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna cuestión. Vale, si no, después de ver este vídeo que vamos a poneros, voy a intentar a ver si me dice mi compañero, si se ve y se escucha bien. Sí que os vamos a pedir por turno un poco las impresiones, ¿vale? Para ver qué os parece.
¿Sí? Un club de lectura es uno de los métodos más eficaces para fomentar la lectura en sí. Y un club de lectura simplemente es un grupo de personas que se reúnen para comentar un libro que anteriormente todos han leído. Hay tantos tipos de club de lectura casi como tantos tipos de lectores existen, ¿no? Podemos tener el club de lectura mixto, que se puede hacer en varios idiomas, que se puede leer ediciones bilingües, o tenemos también el club de lectura dramatizado, donde se lee teatro, donde cada interviniente representa un personaje de esa obra de teatro, o también el club de lectura en el que está combinado, por ejemplo, con cine y libros. En el caso, por ejemplo, de Matar a un ruiseñor de Harper Lee, pues podemos ver la película y después leer el libro y posteriormente hacer esa reunión en la que ponemos en común todas las ideas que nos han surgido con esta obra. ¿Cuántos componentes debe tener un club de lectura? No debe de superar nunca la quincena, no más de 15 personas. Y lo ideal es que no sea un grupo homogéneo, sino que más bien haya una mezcla de diferentes edades, diferentes personalidades, porque así será muchísimo más creativo lo que es el debate posterior. Habrá muchas más opiniones y será muchísimo más creativo. La frecuencia de las reuniones puede ser mensuales, que es lo ideal, reunirnos una vez al mes, tener durante todo ese mes para poder leer el libro y después una reunión de una tarde, que sean 2, 3 horas en la que se debate sobre el libro. Pero también se puede hacer con reuniones semanales. No es que se lea un libro a la semana, sino que ese mismo libro durante 4 semanas del mes se reúnen, por ejemplo, todos los jueves, y ese día pues se va comentando por donde se va más o menos leyendo el libro y va. ¿Qué ocurre? La primera opción es muchísimo más tranquila, tú puedes leerlo a tu ritmo y es muchísimo más cómoda. La otra pues se hace un poco para grupos que no tienen una disciplina grande de lectura y es un poco para hacer un seguimiento de esa lectura y se da sobre todo en grupos o de personas mayores, muy mayores, o de niños, ¿no? Que bueno, no tienen quizá esa disciplina constante como tenemos quizá pues la edad media. Uno de los elementos imprescindibles del grupo del club de lectura debe ser la figura del moderador, que es la persona que da el turno de palabra en las reuniones, la persona que decide qué libros son los que se van a leer, que informa dónde se pueden adquirir esos libros o las bibliotecas que la tienen disponible y que también es un punto de apoyo para que los integrantes del grupo en un momento dado, cualquier duda, donde la reunión, cualquier cosa que surja, tengan una persona a la que dirigirse. El lugar de la reunión del club de lectura es muy importante, la elección del espacio es muy importante porque debe ser un espacio tranquilo, un espacio donde no haya mucho ruido para que nos podamos entender hablando, un espacio fijo para que todo el mundo sepa siempre dónde van a ser las reuniones y que sea accesible a todos los integrantes, sean cómodos, con autobuses para aparcar, sea bastante cómodo. Esto puede ser pues, desde una biblioteca municipal, donde habitualmente siempre hay espacios que pueden cederse para ello, también pueden ser pues, ateneos, círculos, organismos privados que también tienen espacios para esto, y también puede ser en una cafetería, que es muy habitual hacer un club de lectura en una cafetería. Cafeterías que, bueno, tienen espacios un poquito más reservados, donde ese silencio y esa comodidad pues también se puede encontrar. ¿Qué tipo de libros se lee en un club de lectura? Bien, pues podemos encontrarnos clubes de lectura temáticos, donde, por ejemplo, solamente se lea novela negra, o donde solamente se lea teatro, o se lea poesía, y bueno, pues son quizás porque los integrantes sean personas muy vinculadas a ese género, o también podemos encontrarnos que simplemente sea un club de lectura, pues, multidisciplinar, ¿no? Que lo mismo se está leyendo un libro sobre novela negra o podemos encontrar en un momento dado un libro de divulgación o simplemente pues un libro de poemario, ¿no? Es más frecuente ese tipo de club de lectura en el que un poco manda el tiempo que tienen los integrantes, los gustos de cada uno y al ser, como hemos dicho, unos grupos no homogéneos, sino un poco dispares para que haya muchas opiniones, pues también lógicamente los gustos de ese grupo serán muchísimo más variados, por lo tanto nos encontraremos libros de muchos géneros diferentes. Para un club de lectura vale la pena porque solo
lo que se comparte es lo que da más satisfacción. Cuando uno lee un libro, lo lee muy solitario, pero cuando lo compartes con los demás, adquiere cosas que se te han quedado en el tintero. Te enriquece el doble, es como si leeras el libro 100 veces más, con 100 perspectivas distintas. Y eso hace más hermoso aún el libro y hace más hermosa la aventura de leer. Pues yo estoy en un club de lectura porque es una manera de obligarme a leer, sacar el tiempo que muchas veces no encuentro entre tanta ocupación y tanto trabajo. Y entonces esto me relaja mucho, aprendo, me relaciono, somos un grupo de amigos, nos reímos, lo pasamos bien y sobre todo que me hace aprender cada día. De cada libro aprendo algo diferente y es una manera de innovarte, estimularte. Yo estoy encantada de estar en este club de lectura que tenemos aquí en el Ateneo de Sevilla. Espero que lo hayáis podido escuchar. Espera. Decía que espero que lo hayáis podido escuchar harto y claro. De todas maneras, os lo paso. ¡Ay, María Teresa! Buenos días. Perdona, que estaba ahí hablando para darte los buenos días y no sé si se ha incorporado. Y Ana desde Villanueva. Muy buenos días a las dos también, bienvenidas. Bueno, pues este vídeo nos pareció muy interesante, ¿no? Resume muchas cosas, habla del club de lectura en general y bueno, queríamos hacer una ronda porque no sabemos si vosotras habéis tenido la oportunidad a nivel laboral de participar en algún club de lectura, si a nivel de usuario o usuaria, si tenéis alguna persona conocida o tal que os haya hablado, no sé, un poco, o sencillamente vuestra impresión, ¿no? Sobre qué es un club de lectura, cómo se puede elaborar. Hay muchos matices que ha comentado esta compañera del Ateneo de Sevilla, pero que podemos trasladar. También hay, fijaros, es que depende también del grupo que vayamos a formar, tendrá unas características otras, o sea que es muy debatible algunos de los aspectos que ha planteado. Por ejemplo, Pilar Mateo, ¿qué nos puedes decir sobre el club de lectura? ¿Si has tenido alguna experiencia? Tal? ¿Qué te ha parecido el vídeo? Un poquito así. Pues me ha parecido muy interesante porque sí que estuve participando en un club de lectura, pero era como autogestionado, eran yo con unos compañeros de clase que quedábamos cada 2 semanas y bueno, pues leíamos los libros que dábamos en clase, que se mencionaban, pero que no daba tiempo a meter en el currículum y hablar de ello en clase, pero nos interesaba. Entonces, pues quedábamos nosotros por nuestra parte y lo comentábamos, pero era un poco pues con nuestros deseos, nuestras normas y sin saber un poco muchas de las cosas que ha comentado, que se han comentado en el libro. Por ejemplo, me ha parecido muy interesante que algo en lo que no había pensado, que es la búsqueda de la heterogeneidad en el grupo, que eso hace que al comentar una obra haya una multiplicidad de puntos de vista que lo enriquece todo mucho más. Y claro, por ejemplo, el nuestro era pues bastante homogéneo, ¿no? Y pues era algo que lo que no había pensado y me ha parecido muy, muy interesante, muy valioso. Y bueno, esa ha sido mi experiencia. Muy bien, claro que sí. Luego ya también, claro, ya hace diferencia, ¿no? Entre personas adultas, los niños los lleva de otra manera, pero sí que haya que sea heterogéneo precisamente por lo que tú comentabas, ¿no? Destacar ideas, claro, que a lo mejor, pero vamos, hemos sentido, Francis y yo, al decir tú que vosotros por vuestra cuenta, mientras estabais estudiando, habéis organizado el club de lectura, me parece muy interesante, muy innovador también por vuestra parte, porque normalmente, bueno, pues cuando uno está estudiando y si encima lo compagina con algunos trabajos y tal, es como más complejo el poder sacar el tiempo, así que chapo, ya emprendiendo desde bien jóvenes, eso está fenómeno. Y gracias por resaltar ese punto porque sí que es verdad que es muy interesante, ¿no? El poder tener diferentes opiniones, y además lo decía también uno de los caballeros que decía, claro, muchas veces lo lees también tú solo y parece que te obcecas dentro de lo que es una idea, pero luego al compartirlo, ostras, este punto de vista yo no me había dado cuenta, esto tal, o sea que al final es verdad que nos enriquecemos un montón, ¿eh? Así que, oye, muchas gracias, Pilar. Bueno, ¿y qué nos dice nuestra Manuela Fernández sobre el club de lectura? ¿Has participado alguna vez? No sé, ¿tienes ganas? Eso comentaste, yo creo que ayer, ¿no? Que tienes muchas ganas de poder participar. No sabemos si has bicheado ya alguno o tienes en mente alguno cercano o algo. Vamos a ver, mira, yo no he participado en ninguno. Me he leído siempre mucho, pero en solitario. Y es verdad
que sobre todo cuando son libros que te impactan, tienes ganas de hacer partícipe a mucha gente. Más allá de aconsejarlo, simplemente es de que la gente lo sienta igual que tú o, bueno, lo sienta tanto como tú. Club de lectura, pues no, ahora mismo tal vez me pondré, bueno, me tengo que poner en contacto con María Teresa, porque a ver si puedo participar con ella del proyecto final. Y hombre, el más cercano ahora mismo aquí, pues lo que me comentó ella, en el Jardín de la Vera. Ahora mismo no sé si funciona, no funciona, porque con el tema del COVID no lo sé, pero bueno, mi intención es esa. Dice que sí. Bien. Y cuanto más dispar sea el grupo, pues por supuesto más enriquecedores, porque tendemos normalmente a juntarnos con gente que afín a nosotros y, hombre, a veces nos perdemos un poquito otro aspecto, otra perspectiva. Entonces, sí, yo creo que es muy enriquecedor. Y no sé si lo he entendido bien, pero me parece que además el moderador, yo creo que no debe ser el único que elija las lecturas, sino que, bueno, se haga partícipe un poco a todo el mundo también de la elección de las lecturas. Sí, tienes toda la razón, Manuela. Sí, en ese sentido, un poco por lo que hablábamos ayer de las desideratas, de hacer participar a nuestros usuarios, usuarias, de cómo plantearlo, pues igual en el club de lectura. Se puede ir preguntando, de hecho sería lo adecuado, ¿no? Que ya hablaba que el moderador tiene que tener la exclusividad en ese sentido. No, en ese punto no estamos de acuerdo. Pensamos lo mismo que Manuela y creo que se puede hacer, o dice, para el resto, ¿no? Que lo oportuno sería hacer como un desglose de, bueno, qué tipo de lecturas nos gustan, qué tal, y además es eso, que muchas veces tendemos ay, a mí es que me gusta la novela histórica de este periodo, oye, de ahí no sabes. Y con esto te enriqueces, empiezas a ver otro tipo de lecturas, otros autores y autoras, tienes esa cercanía y entonces puedes llegar a ampliar muchísimo más y enriquecerte, que es de lo que se trata, ¿no? Que al final es una cuestión obvia. Sí. Muy bien valorado, Manuela. Vale. Mirar, Ana, desde Villanueva, que hoy está muy liada, está ahí con el gerente y tal, bueno, pues nos dice que sí, en el chat, por eso lo iba... En Villanueva tenemos 2. El de adultos, que es muy variado, hay amas de casa, maestras jubiladas, una chica con 20 años y personas de 40 a 70, perdón. Incluso el cura con 80. Hola, muy bien. Funciona con regularidad, incluso se han usado los ebooks cuando nos mandaban los lotes del plan del fomento de lectura. Porque otra cosa que también nos hemos encontrado, Francis y yo, es que por aquí, por muchas bibliotecas, han recibido los ebooks y ahí están, se han quedado. Estaban guardadicos en la caja, cerradicos, dice Inés que sí. Inés, entre los VHS y los ebooks, la pobre, vamos, madre mía. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por comentarnos, a pesar de lo tareada. Y dice también, el año pasado creamos uno juvenil, con unos 12 chicos y chicas de 12 a 16 años. Estamos muy orgullosos de este club. Es impresionante escucharles hablar a personitas que leen. Me encanta. Ana, muchísimas gracias encima por compartirlo. Qué ilusión y que sigáis así, ¿no? Con esos 2 clubs de lectura para adelante, que ojalá se incorporen mucho más, pero que los que están pues sigan ahí asentadicos y sigan para adelante. Inés, te damos pie, ya que has dicho sí lo de los ebooks. ¿Qué piensas sobre el club de lectura? ¿Has participado? Pues la verdad es que yo no he participado nunca en un club de lectura. Las ganas que tengo, pero nunca he participado. Vamos, cuando estaba estudiando fuera, que podía haber participado con los estudios, no me daba la vida, ya bastante, es que estudiando historia ya leía yo bastante, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Y sí, lo que menos me apetecía cuando terminaba de estudiar era leer casi. Y luego aquí en el pueblo no, porque no se ha organizado. Que yo sepa, desde que yo vivo aquí no se ha organizado ningún club de lectura. Y además cuando estuve yo en la biblioteca, lo que pasaba era eso, que no había a lo mejor suficientes ejemplares para poder organizar un club de lectura. Bueno, tampoco se sabía si los había o no, porque no se sabe muy bien lo que hay en la biblioteca. Y luego había el tema de los ebooks que tenemos, que supongo que creo que venían de la Junta, vamos, lo cedieron en algún momento. Y ahí estaba sin usarse, vamos. Y yo comenté con el alcalde de hacer un club de lectura, o sea, utilizar los ebooks precisamente para eso, este tipo de gente que se habrá comprometido a participar en el club, no, como que les daba miedo prestar los ebooks a las personas. Miedo a que se perdieran o a que no se devolvieran nunca o algo así. Pero bueno, no sé si esa es si la solución es no usarlos, también es un poco absurdo, vamos, casi mejor que se pierda alguno, digo yo, en mi opinión. Entonces ese era el problema que había. Y luego otra cosa, he leído que Ana dice que hay lotes que mandan a fomento de lectura. Es que yo eso no lo sabía, que existía.
Como que el plan de fomento a la lectura de Extremadura manda lotes para hacer club de lectura en las bibliotecas municipales. Mira, dice María Sí. Teresa que sí, que sí, que sí. Pues yo eso no lo sabía. Entonces nunca planteé hacer uno porque no tenía fondos. Lo que sí sé, quería preguntarlo además, porque en Castilla-La Mancha, por ejemplo, sí sé que hay préstamos colectivos para club de lectura, que lo manda la Biblioteca de Castilla-La Mancha, la central, la cabecera, a las bibliotecas municipales y son, bueno, pues préstamos de varios ejemplares y por más tiempo de un préstamo colectivo normal. Pero en este caso, pues yo eso no lo sabía, por eso me lo apunto. Si alguna vez puedo volver a gastar, intentaré organizar algo, porque es que, claro, no teníamos medios con los que hacerlo. Así que no, nunca ni he hecho ninguno ni he participado en ninguno. Y esas ganas que tengo yo de participar y de hacerlo, las dos cosas. Vale, me activo el micro. Inés, mira, ¿puedes dejar de compartir pantalla que le enseñe un momento el enlace? Mira, voy a compartir la pantalla mía, ¿vale? Y te enseño el enlace en el que tienes la información, mira. A ver, un momento. Aquí. Aquí en lecturaextremadura.juntaex.es te viene el apartado de Club de Lectura. Aquí, aparte de explicártelo, te aparece, si no me equivoco, aquí lotes de libros en préstamo. Entonces le das, que es la pestañita esta que tengo yo aquí, y te viene pues la manera en la que tienes de hacerlo. Aquí te pone que hay dos tipos de lotes, los que son las propiedades del Plan de Fomento de Lectura en Extremadura y también los listados que ofertan las bibliotecas del Estado de Extremadura y las municipales. Aquí tienes lotes de libros, la petición y la devolución, ¿vale? Pinchas. Vale. Aquí ya te viene cuál es tu centro, quién lo solicita, etcétera, etcétera, y te aparece toda la información para que lo sepas, ¿vale? Todo esto lo vamos a facilitar, pero como lo has dicho que cómo se hacía, pues bueno, ahí tienes ahora lo mismo lo adjunto por el chat y también lo metemos en el correo, ¿vale? Así que... Gracias. De nada. Le doy el... Para eso estamos, para compartir, ¿lo veis? Como dudas, cuestiones. Además, María Teresa hacía así, como que sí, que sí, que sí. Y entonces, bueno, pues ahí todo lo que se vaya precisando y todas las dudas y todo lo que podamos compartir entre todos, pues mucho mejor para tenerlo. Así, a ver, ahora, vale. Con respecto a este vídeo, María Neila, ¿qué te ha parecido? ¿Tienes esas ganas que tiene Inés de participar, de formar parte de esos clubes de lectura? ¿Has hecho algo? ¿Has hecho algo de club de lectura con música? O no sé, a ver por dónde nos sorprendes. No sorprendo con nada. La verdad es que no he participado nunca. Sí que conozco a una persona que lo ha realizado, que lo lleva adelante y demás, pero nunca he participado. No, siempre he sido también, como decía, más lectora aquí en casa. Sí que me gustaría, creo que es algo que, como decíais y como decía en el vídeo, ¿no? El compartir con gente siempre muchas veces, igual que cuando lo lees por segunda vez o ves una película por segunda vez, siempre recoges cosas que se te habían pasado, pues compartirlo con gente que lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Porque al final lo lees desde tu experiencia, ¿no? Y desde tu persona, pero el que lo lea otra gente con otra forma de pensar, con otras experiencias, muchas veces te dan puntos de vista que se te pasan por alto, ¿no? Que no habías caído. Yo, bueno, mi club de lectura es mi pareja, que como nos gusta a los dos mucho leer, pues compartimos libros y los comentamos. Y es curioso porque, por ejemplo, él siempre ha sido un gran lector de cómics, pero a mí nunca me habían llamado la atención, salvo pues algún Mortadelo y Filemón y alguna Asterix y Obelix, pues no, de ahí no había pasado, ¿no? Sí. Y para mí yo asociaba cómics a superhéroes, ¿no? Y era una temática que no me llamaba la atención. Pero gracias a él he descubierto un montón de cómics de actualidad y auténticas maravillas, ¿no? Auténticas historias realistas, maravillosas. Entonces, el compartir con gente, descubres, yo creo, siempre cosas que no estaban en tu entorno y que te pueden gustar y que de repente te puedes aficionar. Y me sorprende mucho, ¿no? Lo que decían de eso de los ebooks que se tenían y que no se usaban para que no se perdiesen. O sea, me llevo las manos a la cabeza. Si están ahí para que se usen y no se usan para que no se estropeen, al final, qué absurdo, ¿no? Como decía Inés, mejor que alguno se pierda. Exacto. Tienes razón, Inés, en ese sentido, ¿no? Que es que muchas veces dices, me tiro de los pelos, pero ¿cómo puede ser esto posible? Vale. Sí, en eso María tiene toda la razón. Bueno, pues queríamos terminar con nuestra compañera, no sé, porque anda ahí por rato con los libros, con María Teresa, si puede alguna apreciación, si puede comunicarse con nosotros y nos puede decir algo.
Hola, buenos días. Buenos Quería días. deciros que, o sea, para los que no lo sabéis, los libros los prestan durante 2 meses y Vale. te prestan en función de los miembros que sois. Nosotros, por ejemplo, no se me escucha bien. Sí. Nosotros, como somos 20 en el club de lecturas, bueno, éramos este año menos porque el grupo es muy heterogéneo, o sea, hay gente joven, gente de mediana edad, ya jubilados, incluso ya de edad bastante avanzada. Es muy diferente. Casi todos son mujeres, pocos hombres hay, solo tenemos 2, pero bueno. No, perdón, 3. Bien, bienvenidos a... Y, sí. Y la lista de libros disponibles es inmensa, o sea que tenéis desde para jóvenes, todo tipo de teatro, de narrativa, en fin, de verdad, hay muchísimo donde elegir, son varios folios. En cuanto a si he participado, sí, y no sé qué más puedo decir al respecto, si tenéis alguna pregunta. Sí, no sé, yo quería... tú eres un poco la moderadora de ese club de lectura, ¿participas desde hay ese un punto? coordinador. No. Hay un coordinador, hasta ahora siempre fue una coordinadora, pero este año ha dejado el club porque el marido es de alto riesgo y entonces la ha dejado por eso. Y hay un nuevo coordinador que siempre es el que hace de moderador, aunque normalmente no hace falta. La verdad es que no necesitamos un moderador, respetamos mucho los turnos y eso. Ah, muy bien, oye, qué bien. Tenemos que ir nosotros. A mí me vendría muy bien para respetar siempre los turnos, la verdad. Bueno, y entonces dices que es muy variopinto, las lecturas y tal, y luego el enriquecimiento. Sí. ¿Ves que a la gente se le contenta? ¿Tomáis café mientras lo estáis charleteando? ¿O vino? No sé, alguna cosa. ¿Lleváis bollitos? Tomamos algo. No sé. Eso, debemos llevar algo para compartir, es libre, o sea que generalmente lo he llevado yo siempre, pero algunas veces pues llega, unas veces pues son unos galletas, unos pasteles, o alguien hace un bizcocho casero, o en fin, cualquier cosa. A todos nos apuntamos. Hombre, claro, de que sí. Además es que como lo asocias a algo rico en crecimiento personal, pues también algo rico para llevarte a la boquica, que sienta muy bien. Y en las tardes de frío, pues un cafelito, un tal, la verdad es que hace fenómeno. Pues nada, Y, muy bien. No sé si... las lecturas son muy diferentes porque como lo elegimos nosotros y cada uno tiene sus preferencias, pues sí, toca cualquier cosa. Nunca te sabes qué te va a tocar. De hecho, hasta que no llega el libro, no sabemos porque el coordinador nunca dice, toca este. Sí que confecciona la lista, pero siempre es sorpresa. Efecto sorpresa, eso te iba a decir. Y hasta ahora, desde tu experiencia ahí dentro del club de lectura, ¿ha habido algún libro que dices, madre mía, no puedo, me está costando muchísimo? O al final, bien. Sí, hubo alguno que, madre mía, uno de Chekhov, que madre mía, más de 1000 páginas y muy pesado. Sí que hubo alguno, pero bueno, incluso la persona que la había pedido no sabía lo que estaba pidiendo. Dice, es que me apetecía leer algo de este autor, es que muchas veces pasa eso, es que nunca he leído nada de este, vamos a leer algo. Y después nos llevamos una sorpresa que no siempre es agradable. También hemos tenido sorpresas muy agradables. Claro, bueno, en eso consiste. Y luego compartirlo, ¿no? Que al final, mira, pues ya está. Pues ya sabéis, esto nos viene muy bien para la hora de montar el club de lectura que tenemos en mente, pues valorar todas estas cuestiones como nos está diciendo María Teresa, que lo vive desde dentro, y así, bueno, pues poder llevar a cabo y tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de nuestra práctica. Vale, muchísimas gracias a todas. Bueno, hay otro vídeo que os facilitaremos, ¿vale? Que habla un poco de esa experiencia del club de lectura, pero en este caso, con la autora, ¿vale? Actividades que se pueden hacer teniendo en cuenta la presencia de autora, y además tenemos la suerte, bueno, pues que en Extremadura y cercano a Extremadura y tal, contamos con autoras, por ahí tenemos una, con la cual podemos contar a la hora de poder realizar, bueno, pues en vivo, ¿no? El haber podido leer su obra, el poderla tener presente, el preguntarle, porque muchas veces todas esas cuestiones te devoran por dentro y yo quiero saber más y por qué se genera. Por ejemplo, hay un libro súper chulo que se llama El abuelo Tomás. ¿Por qué nace el abuelo Tomás? ¿Y cómo se genera? Y todas estas cosas. Entonces, como queremos saberlo, está muy bien tener a la autora presente y poder preguntarle de tú a tú, oye, ¿cómo surge esto? ¿Cómo llega la idea? Porque a mí me ha maravillado, yo qué sé, pues todas estas cosas que son importantísimas.
Siguiendo un poco con esa cuestión, ya os decimos que os facilitaremos ese vídeo también, bueno, pues la experiencia con la autora de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y, bueno, pues el club de lectura. Simplemente comentaros que, por ejemplo, nuestra anterior compañera mencionada, Monse, desde la Nava de Santiago, hace estas inversiones también utilizando las redes sociales, ¿no? Ella nos comentaba que los miércoles se reúnen, que van, bueno, pues llevan una botellita de vino, van hablando sobre el libro, y por ejemplo, durante el confinamiento, pues se publicó el 18 de marzo. Hoy miércoles, hoy celebraríamos nuestra cita semanal en el taller de lectura para adultos. Es cierto que echo de menos a los niños, pero a vosotras, mis queridas lectoras, también. Ahora que teníamos la bodega a tope, no nos podemos reunir. Por eso os propongo que cada una a nuestra hora, a las 7:30, levantemos la copa en nuestras casas buscando un momento de conexión y armonía, en honor a los buenos ratos vividos en la biblioteca y los que nos quedan por vivir. Salud, chicas. Y luego el 24 de junio, y como cada miércoles, todo listo para esta tarde, en nuestro ya familiar taller de lectura para adultos, a las 8:30 en nuestra biblioteca. Como veis, al final sigue siendo un nexo de unión, un vínculo que se establece y, bueno, queríamos hacer ese guiño, ¿no? Como os ponemos ahí, hay el enlace abajo, pero os lo vamos a facilitar para que lo tengáis. Y, bueno, pues, claro, el club de lectura es fantástico porque aporta muchísimas cuestiones, da compañía, porque hay una cosa que es verdad y que mucha gente experimenta, que es una soledad no deseada, y a través del club de lectura muchas veces se va alimentando el alma de tal manera que podemos hacer que muchas personas no se sientan tan solas, participen, vivan historias y aventuras que si no abrimos el libro no las podemos llegar a disfrutar, y bueno, y es importantísimo. Bueno, dentro de algunos ejemplos de dinamización, y con esto ya vamos concluyendo este módulo, podemos hacer varias cosas. Hay regalos y merchandising que se puede hacer a través de la biblioteca para que, bueno, motivemos un poquito todo al personal, ¿no? Claro, ¿a quién no le gusta que le hagan un regalo? ¿Y a quién no le gusta también hacerlo? Bueno, pues nosotros podemos participar de esa manera, ¿no? Hace que nos sintamos, pues, agradecidos, fantásticos, no sé, como queridos, ¿no? Al final. Entonces, bueno, pues para conseguir un regalo hay que hacer algo a cambio. Por ejemplo, algunas cosillas que podemos hacer. Para conseguir nuevos socios, bueno, pues podemos preparar un kit de bienvenida para esos nuevos usuarios, usuarias, como si, bueno, por ejemplo, pues un pequeño manual del uso de la biblioteca, a lo mejor un marcapáginas, un lápiz o bolígrafo, incluso, bueno, pues algún par de libros de esos que tenemos ahí, que ya hemos hecho el expurgo, palabra que nos encanta y que le podemos dar una segunda vida, pues ahí, ¿no? Por ejemplo, claro, o por ejemplo de esos libros también que el ayuntamiento muchas veces son promociones locales, por cuestiones, pues, para visitar y conocer la Vera, pues podemos hacerlo así, ¿no? Bueno, pues en estilo de este tipo para poder, en este caso, premiar a esos nuevos socios o socias. Premiar el servicio y actividades de la biblioteca, por ejemplo. Por cada 5 materiales en préstamo que se lleve una persona, a lo mejor en el mismo día, pues recibe una bolsa de papel o de tela con el nombre de la biblioteca. Cada 5 préstamos mensuales, bueno, pues se lleva un marcapáginas de la colección exclusiva de la biblioteca, ¿no? Como emblemas. Podemos hacer 12 modelos, como 12 modelos, 12 meses, 12 causas de la propia biblioteca. Podemos hacer también que se lleven un libro gratis si han conseguido, pues en este caso, 15 préstamos mensuales, vamos a ir viendo, ¿no? También, bueno, pues por cada nuevo socio o socia que traigas, pues te vas a llevar un libro gratis o, bueno, o un ejemplo de publicidad o algo relacionado con el expurgo que hemos hecho, ¿no? O, bueno, pues se pueden hacer también suscripciones a newsletter, bueno, pues podemos hacer que pueda retirar el doble de número de libros de préstamo por haberse suscrito, cositas de estas, ¿no? Para gamificar o ludificar la experiencia de nuestros usuarios, pues podemos hacer el mismo juego, ¿no? Lo que se busca a la hora de gamificar las bibliotecas es crear usuarios que siempre estén motivados, que sean autónomos, ¿no? A la hora de hacer uso de nuestras instalaciones, de nuestra biblioteca en sí. Para ello, bueno, pues podemos aplicar una serie de técnicas, de dinámicas que conviertan todos estos servicios y actividades de la biblioteca, pues en retos, ¿no? Medibles y cuantificables a través de, bueno, pues esos usuarios para poder ser diferenciados y reconocidos, pues, dentro de la comunidad. ¿Cómo podemos gamificar dentro de la biblioteca? Pues con préstamo de materiales, por ejemplo, si nos hacen preguntas relacionadas al personal bibliotecario, con donaciones que nos traigan, con llevar a la biblioteca a la familia, difundir a la biblioteca en redes sociales, llevar nuevos socios, participar en todas las actividades que se planifiquen,
y aportar conocimiento a la biblioteca. Imaginaros que plantean hacer un taller, alguna experiencia, alguna cuestión, se me ocurre pues hacer book scrapping, que es generar a través de, bueno, pues hojas y tal, pues algún libro nuevo que luego se pueda reutilizar, no sé, cuestiones que nos puedan venir bien. Ahí el punto 3 hablamos de la publicidad. ¿Cómo podemos llegar o cómo podemos ser más efectivos para que nuestra biblioteca esté en boca de todos? Porque hay una realidad que tenemos presente. Las redes sociales nos inundan de tal manera que si no estamos en las redes, parece que no existimos. Y ya dejando esto ya caer, que ya hablaremos de redes sociales por activa y por pasiva, saber que, bueno, pues todo lo que tenga que ver con Google, con Facebook, es interesante, además de también estar muy presentes, porque nos vinculamos mucho al ayuntamiento, pues en la página web del ayuntamiento. Estar presentes también en periódicos, en revistas, radio, televisión local, todo lo que podamos acceder, ¿no? Y luego, pues, si tenemos oportunidad de alguna marquesina, de alguna parada de autobús, de el lugar que vemos que tiene más movimiento neurálgico de la ciudad, pues a lo mejor poner ahí algo de cartelería, paneles informativos, dentro también lo que podamos hacer con las empresas locales. Muy importante esa señalética por las calles para hacer accesible, en este caso, nuestra biblioteca. Participar, como estáis viendo, yo creo que de último, se mueve muchísimo y hay descuentos en comercios locales. Bueno, pues por haber gastado este tanto por ciento en esta tienda, pues tienes la oportunidad de llevarte un préstamo de un libro, en vez de 15 días te dejamos 21. Y al revés, por hacer uso de la biblioteca, hablar con algunos comercios locales en, bueno, pues mira, te llevas esta cajetilla de latilla de atún, se puede llegar a esos convenios, a esos trueques, ¿no? Habría que hablarlo y hablarlo muchísimo, ¿no? Pero sobre todo que revierta más en cuestiones de la biblioteca. Las charlas informativas que son necesarias, ¿no? Pues para, en este caso, jornadas también de puertas abiertas en las que podemos presentar nuestra biblioteca, quién trabaja en ellas, los servicios y actividades que se suelen prestar, para qué sirve una biblioteca en realidad, por qué hace falta o por qué es necesaria para que no desaparezca dentro de nuestra localidad. Hablamos de una palabra que a muchas personas en el otro grupo le llamó la atención, marketing. Marketing viral e influencers locales. Bueno, pues tenemos la suerte de que hay un sector de la población que anda metido en redes sociales, que anda con cuestiones de youtubers, que anda booktubers, booktrailers, se realizan muchísimas cosas. ¿Qué podemos hacer? Utilizar a todas estas personas que tienen ese movimiento tan viralizado, tan enérgico, y hacerlos partícipes, por ejemplo. Si hay algún artista, se me ocurre, que bueno, pues va a presentar una serie de obras, ¿por qué no se puede plantear la biblioteca como ese lugar desde el cual se hace la presentación a los medios, a las cuestiones, para que se haga eco y la biblioteca participe también como ese espacio social, cultural que le da cabida a este artista? O, por ejemplo, bueno, pues ese youtuber, influencer que tenemos en nuestra localidad, que le sigue muchísima gente y que, bueno, oye, ¿por qué no hacemos algo aquí en la biblioteca y tú lo grabas y lo subes a tus redes y en este caso, bueno, pues nos etiquetas y formamos parte de eso que se ha subido? Puede haber millones de cuestiones que se pueden hacer. Siempre tener en cuenta, pues eso, la población, ¿no? que tenemos ahí para poderlo hacer accesible y para poderlo, bueno, pues llevar a cabo. Internet y los medios sociales, que vamos a hablar muchísimo, ¿no? Tener una plataforma de préstamos online, el contacto directo que tenga la biblioteca. Es planteable también, como se ha podido llevar a cabo por la pandemia, club de lecturas online, también visitas virtuales a través de la plataforma de YouTube, servicios de extensión a la biblioteca, plataformas de formación online. Bueno, aparte es lo que hablábamos, prensa, radio, televisión local y, por supuesto, las actividades pues, más habituales que podemos llevar a cabo en nuestra biblioteca. Desde el juego de mesas, también proyectar películas, ¿por qué no? En lo que hablábamos de jornadas de puertas abiertas. Y eso solidario, pues con los tiempos que corren, la verdad que cualquier granito de arena desde la biblioteca ayuda muchísimo a que podamos llevarlo a buen puerto, ¿no? Simplemente, bueno, pues como habíamos mencionado al principio, dentro de este módulo, las agencias de lectura, ahí tenemos la agencia de lectura El Molino, que ellos a través de tanto de Facebook como de Instagram, pues lo que intentan es llevar a cabo diferentes actividades, ¿no? Bueno, pues el 24 de octubre se celebra el Día de las Bibliotecas. ¿Cómo? Pues ahora a lo mejor no hay tantos usuarios que vayan porque, bueno, pues el miedo, como decimos, es libre y aparte hay personas que tienen familiares con
que son personas de riesgo, bueno, pues ¿por qué no os hacéis una foto con la biblioteca que tenéis vosotros en casa? Lo podéis identificar, ¿no? Tal, subirlo, etiquetarlo con Agencia Lectura Molino. O, ¿por qué no? 12 meses, pues 12 tipos de libros. Pues, por ejemplo, estamos en diciembre, un libro con asesinatos. Ese es el planteamiento. Dejan ahí el reto, tú te miras a ver lo que puedes leer y en ese sentido luego lo publicas, ¿no? En este sentido, si quieres participar, o se lo haces llegar a la bibliotecaria, en este caso a la compañera, a través de algún mensaje, pues mira, yo he leído esto, no quiero salir en redes, pero quiero que lo tengas cuantificable. Bueno, pues perfecto, ¿no? Se puede hacer de esa manera. Entonces, bueno, pues este sería un poco ese primer módulo introductorio a través de las bibliotecas, algunas técnicas de animación y competencias lectoras, de las cuales pues ya hablaremos muchísimo más, porque como iremos viendo se van entrelazando los temas. Y bueno, pues le voy a dar paso a mi compañero para que continúe con ese módulo 2. Si hay alguna duda, alguna cuestión, por favor nos lo hacéis saber, o si queréis compartir alguna cosa de lo que hayamos ido hablando, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, dice por aquí María en el chat, dice, existe un juego de mesa muy chulo llamado Ex Libris que va de crear bibliotecas y es muy divertido. Para animar a jóvenes puede ser muy interesante. Mira, María, precisamente al hilo de lo que tú comentabas antes de los cómics, que es una herramienta también para que los jóvenes empiecen a leer, hay muchísimos que son muy interesantes. Hay un cómic de Don Quijote, este no exactamente, pero tenemos otro que creo que se han llevado nuestros compañeros, parecido, y que, bueno, es una forma de leer literatura clásica, pero de otro modo, ¿no? Y el cómic te permite leerlo y además divirtiéndote. Viendo las ilustraciones parece como que entra un poquito mejor. Y hay de todo tipo, no solo de superhéroes, como decía María. Por ejemplo, mirad, este libro que ha sido, yo lo tengo y lo tengo pendiente además porque me han dicho que es muy bueno, el fenómeno este editorial de Sapiens, pues hay un libro, ya han sacado uno ilustrado, por ejemplo. Pues, oye, qué mejor manera de leerlo para aquellos que no están muy acostumbrados o que son jóvenes y están acostumbrados a otro tipo de lectura, para leer este tipo de libros. Hay uno, ya sabemos que somos muy pesados con Lorca, pero que ha sido nuestro poeta por excelencia. Pues este, por ejemplo, que sí que lo tenemos, de Ian Gibson, es la vida, bueno, un repaso biográfico de la vida y la muerte de García Lorca a través de los dibujos. Y además hemos comprobado que está pero que muy bien hecho. Y no solo de poetas, también de grupos. Por ejemplo, bueno, este de Led Zeppelin, pero hay uno de Queen que es muy chulo, que Rosa me lo regaló para mi cumpleaños, he de decirlo, y que está muy, muy guay. Además de un ilustrador, de un escritor que se llama Alfonso Casas, que me encanta. Y fijaos, ¿no? Las ilustraciones están chulas, también es un repaso biográfico de su vida. Está genial, genial. Esta es la portada del libro, por si no lo conocéis. O sea que fijaos la gama y la amplitud de miras que tenemos con esto de temáticas, desde grupos de música, poetas, clásicos como Don Quijote y infinidad de recursos, ¿vale? Lo pongo ahí un poco para que lo tengáis en cuenta también. Bueno, mira, vamos a abordar este tema que es la biblioteca inclusiva, un tema que a Rosa y a mí nos parece fundamental, por eso que hablaba al principio Rosa, ¿no? De que la biblioteca tiene que estar abierta a todos los grupos de población sin discriminación alguna y, por supuesto, tampoco sin discriminación a las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad intelectual? Bueno, hay muchas definiciones. Nosotros, bueno, nos acogemos a la que tiene la ONU, que al principio hablaba de personas con discapacidad, ahora lo alterna con personas en situación de discapacidad, perdón. Y ponemos aquí, incluimos una de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, que en el año 2011 decía que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas, y que la discapacidad se origina antes de los 18 años. Ahora en el 2020 la han actualizado y ya hablan de un estado individual que se caracteriza por presentar limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. Y vuelven a repetir que se origina antes de los 18 años. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que el funcionamiento intelectual está relacionado con las siguientes dimensiones, que son las habilidades intelectuales, como dice esta asociación, la conducta adaptativa en tres prismas, en tres niveles, que es el conceptual, el social y en la práctica. Después está la participación y las interacciones y los roles sociales, la salud, también dividida en tres, en física, mental y etiológica, y después el contexto, en los ambientes y en la cultura.
Aquí incluimos que hemos de tener en cuenta, si hablamos de discapacidad intelectual, claro, las personas con discapacidad intelectual tienen algunas limitaciones, ¿no?, para funcionar en su vida diaria, que también a veces les cuesta un poquito más aprender habilidades sociales, roles, etcétera. Aquí volvemos a insistir en que aparece antes de los 18, en que no tiene que ver solo con la persona, sino también con el entorno, con el contexto, con su relación con ese entorno, y esto lo hemos comprobado Rosa y yo, en entornos inclusivos, las personas con discapacidad intelectual desarrollan sus habilidades. Otras habilidades, pero habilidades al fin y al cabo, ¿no? Y que tenemos que hacer de nuestras bibliotecas entornos inclusivos en donde tengan cabida todo el mundo, porque al final todos tenemos discapacidades distintas, capacidades diferentes y todos tenemos nuestras limitaciones, nuestros puntos fuertes, etcétera, ¿no? ¿Por qué vamos a cerrarle las puertas de nuestra biblioteca a gente que tiene no solo una discapacidad intelectual, sino una discapacidad física, una persona a la que, bueno, pues no ve bien, ¿no?, como nosotros que trabajamos con gente de la ONCE, alguien que no escucha, alguien que desafortunadamente no tiene movilidad en las piernas, etcétera. Toda nuestra biblioteca tiene que estar abierta a estas personas, ¿no? Sé que esto es un poco de perogrullo, pero hay que repetirlo porque a veces no sucede. Bien, aquí señalar algunos aspectos que, insisto, que parecen como muy lógicos, pero que lo tenemos que repetir. Hay gente que sigue pensando que la discapacidad intelectual es una enfermedad y no lo es, no es una enfermedad mental. Las personas con discapacidad, y es como muy llamativo repetirlo, pero bueno, son ciudadanas como el resto. A veces nos cuesta asimilarlo, pero tienen los mismos derechos que nosotros. Faltaría más, ¿no? Cada una de estas personas tienen distintas capacidades, pero también tienen sus anhelos interiores, sus sueños, sus necesidades, como cualquiera de nosotros y de nosotros. Y que todas las personas con discapacidad intelectual tienen, por supuesto, la posibilidad de progresar. Lo que pasa es que hay que darle los apoyos adecuados y sus necesidades. Aquí no es lo mismo la igualdad que la equidad, ¿no? La igualdad es tratar a todos por igual y la equidad es adaptarnos a esas necesidades. Aquí había que ser más equitativo que nunca. Bueno, en cuanto a la accesibilidad cognitiva, que es un punto también que tenemos que tener en cuenta, habría que hablar que es la característica, como pongo aquí, de todos los entornos, de los procesos, de las actividades, de los productos, de los servicios, que permiten la fácil comprensión y la comunicación. Como digo aquí, son características que tienen las cosas, los espacios o los textos que hace que los entiendan todas las personas. Es muy importante porque, como pongo aquí, ¿no? ¿Quién no se ha perdido alguna vez en un hospital? ¿Quién no ha encontrado una dificultad para leer la factura de la luz o una ley nueva en el BOE que acaba de salir y no me entero muy bien qué dice? Todo el mundo tiene dificultades a la hora de leer algo o la factura de la luz, como digo, ¿no? O sea que aquí tenemos que tener en cuenta que no solo las personas que tienen discapacidad necesitan un apoyo, sino cualquiera. Para estas personas, claro, es fundamental porque abre la puerta a todos los derechos, como es el derecho a la cultura, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo. Porque, por ejemplo, si el transporte urbano, que es algo como muy sencillo, fuera más fácil de entender, dónde poner la tarjeta, cómo pagar, dónde situarse, pues seguramente se usaría mucho más. O cuando hay libros adaptados, pues también, ¿no? Este tipo de personas lo leerían con muchísima más facilidad. Dicho de otra manera, la accesibilidad cognitiva no trata de forzar un mundo en el que las personas no tengamos que hacer esfuerzos, sino que podamos hacer esfuerzos ajustados a nuestras capacidades y con los apoyos adecuados. ¿Qué podemos hacer nosotros desde las bibliotecas en torno a este tema? Bueno, insisto en que el acceso a la cultura es un derecho fundamental y un derecho universal. La cultura debe ser accesible a todas las personas en igualdad de condiciones y con independencia de sus distintas capacidades o de pues, sus cuestiones de género, de sexo, de orientación, de raza y, bueno, en fin, de infinidad de cosas. Aquí nos acogemos al artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice, entre otras cosas, que los Estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con los demás en la vida cultural y que tenemos que adoptar medidas para asegurar que estas personas con discapacidad disfrutan y acceden al derecho a la cultura, a la educación, etc. Aquí, por ejemplo, pues hay 3 apéndices en el que dicen que tienen que tener un acceso a material cultural en formatos accesibles, que tienen que tener acceso a programas de televisión, películas, teatro, libros en formatos accesibles y, en definitiva, acceso a la cultura.
parece, insisto, como que no haría falta mencionarlo, pero si dedicamos un tema entero a ello es porque tenemos que hacer especial hincapié en esto. Hay un recurso que nosotros también, en base a nuestra experiencia, se suele utilizar bastante en las bibliotecas y la verdad que está bastante bien, que son los rincones de lectura fácil. Aquí vienen libros adaptados para que su acceso sea muchísimo más fácil para personas que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de dificultad. Aquí, por ejemplo, se suelen poner libros que vienen ilustrados, libros con letras grandes. En estas estanterías no solo se destinan libros para personas con discapacidad, sino para personas mayores que tienen dificultades a la hora de leerlo, para personas que a lo mejor no ven muy bien o tienen dificultades visuales, pues libros con letras grandes, revistas, libros ilustrados, etcétera. No sé, ahora después abrimos una ronda que vamos a ver un vídeo si en vuestras bibliotecas utilizáis este tipo de rincones, pero la verdad que en base a la experiencia de Rosa y mía son rincones que facilitan muchísimo la lectura. Y además, como es muy visual, se ve nada más que al entrar porque está situado ahí estratégicamente, pues ya directamente hay personas que van, acceden a la estantería y cogen los libros que están adaptados, ¿no? Aquí podríamos introducir, por ejemplo, libros como los que hemos dicho antes, ¿no? De libros ilustrados del Quijote, de biografías, etcétera, de poetas o de grupos de música, que también se leen mucho más fácil porque tienen ese complemento de la ilustración. Bueno, aquí me gustaría poner un vídeo porque vamos a ver cómo entender las necesidades con las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Claro, yo os digo aquí una teoría, ¿no? Que sus limitaciones pues tienen que ver en cuanto a las habilidades conceptuales, las habilidades sociales, la adaptación, como hemos mencionado anteriormente, que tienen que ver con temas como la atención, la memoria, la comprensión, la lectura, también la dificultad que tienen a veces en la interacción social, el mantenimiento de la atención, la orientación en los espacios, por eso también veremos ahora cómo orientar la biblioteca para que sea inclusiva para todos y para todas, y la adaptación, porque tienen algunas dificultades a la hora de comunicarse. Esto en términos generales, pero ¿cómo podemos entender a las personas que tienen estas necesidades? Pues muy fácil, escuchándolas y preguntándolas. Por eso queremos poner un vídeo, espero que se escuche bien, ahora Rosa me dice si se escucha bien o no. Y si no, buscamos alguna alternativa. Si no, os facilito yo el enlace para que podáis. Dime, Rosa, si se escucha bien, ¿vale? A ver, un momento. Vale, no se oye, así que lo voy a poner por aquí, que yo creo que se podrá. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí. No se oye, ¿no? No se oye. Vale. ¿Cosas que pasan? Bueno, pues entonces voy a enviar el enlace y hacemos una cosa, que ya lo hemos hecho con anterioridad. Un momento, voy a dejar de compartir pantalla, pongo por aquí el audio. Lo siento, no sabemos por qué esto algunas veces pasa, pero no pasa nada, porque mira, yo os facilito el enlace por el chat, ¿vale? Y como dura, a ver cuánto dura esto. Dura 4 o 5 minutos. Pues damos el margen de 4 o 5 minutos para que lo veáis y lo escucháis bien y lo comentamos, ¿vale? Lo tenéis en el enlace. Pincháis, son y 23. Pues 5 minutos y lo comentamos, ¿vale?
Bueno, espero que la hayáis escuchado bien y hayáis terminado. Si no, no sé si a alguien le queda, visto que Inés, Pilar, Ana, no sé, María, si le ha dado tiempo a terminarlo. ¿Sí? Vale. Manuela, no sé si te ha dado tiempo a ti también. Vale, ok. Bueno, pues María Teresa, no sé si ha tenido oportunidad, como está ahí medio en la Biblia y tal, pero bueno. Bea también lo he visto. Y Bea, vale, guay. Pues bueno, vamos a abrir una ronda a ver qué os ha parecido el vídeo y qué cosas, pues también un poco en base a vuestra experiencia habéis notado que yo al menos cuando vi el vídeo dije, wow, me doy cuenta de que cometo muchos errores, ¿no? Cuando me encuentro con una persona que tiene algún tipo de discapacidad, a pesar de que yo tenga toda la buena voluntad de intentar ayudarles. No sé si cuando la habéis visto os ha parecido, habéis tenido esa misma sensación y qué opináis un poco, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, Pilar, que me sales aquí siempre a la primera. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Pues me ha parecido que tiene mucha razón el vídeo porque lo que has dicho, muchas veces tenemos la buena voluntad de querer ayudar, pero no terminamos de tener la voluntad de averiguar qué es lo que la otra persona necesita exactamente de nosotros. Entonces le damos lo que creemos que necesita sin intentar averiguar qué es lo que realmente necesita. Y me parece que todos tenemos que hacer ese trabajito de ponernos, o sea, si no somos capaces de ponernos en ese lugar, simplemente preguntar y pues eso, comunicarse un poco para ver qué es lo que podemos hacer nosotros. Por eso yo decía que, claro, en la teoría pues está muy bien, pero que lo principal es preguntar. Sé que es tan sencillo como preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo? ¿Estás cómoda? ¿Estás bien? Y ya está. Y si necesitas algo, pues ya te lo comunicará, ¿no? Que te lo pueden comunicar como ellos mismos dicen. Pero es verdad que a veces, con nuestra buena voluntad, intentamos ayudarles, como decía, ¿no? Creo que era una mujer que decía que le cogieron a su hijo, ¿no? Para ayudarle, pues si yo no te he pedido que me ayudes. Y fijaos hasta qué punto llega la situación, ¿no? O esa mujer que iba a cruzar el paso de peatones y que le cogían de la mano y le tiraban, ¿no? Hay un modo también como de humor, le tiraban sin preguntarle si necesita ayuda para cruzar el paso de peatones. Entonces yo creo que está bien siempre preguntar. Como bien dices, Pilar, a veces queremos ayudar y con toda nuestra buena intención, pero seguramente no estemos ayudando, ¿no? Muchas gracias, Pilar. Bea, no sé si está por ahí. Por el chat. Vale, genial. Pues Inés, ¿qué te ha parecido a ti? Pues igual que Pilar, la verdad es que es un vídeo muy ilustrativo, sobre todo con lo del principio que hacen, ¿no? Un poco, incluso llegando casi a parodiarlo, claro, esas situaciones que se dan continuamente, pero es verdad que yo creo que lo hacemos con buena voluntad, vamos, yo la primera, que metemos la pata y no nos damos cuenta, realmente tú lo que quieres es ayudar a las personas que crees que necesitan tu ayuda, pero claro, no sabes si la necesitan o no. Y el solo hecho de presuponer que la tienen que necesitar es como una forma de discriminación realmente. Así que sí, es bastante ilustrativo, el vídeo está muy bien. Se lo enseñaré a gente. Qué bien, qué bien. Además, no sé, Inés, pero y a mí me ha pasado y lo reconozco, que cuando, por ejemplo, una persona que tiene dificultades auditivas y hablas alto, te pones a gritar y la otra persona como que se violenta un poco de, ¿pero qué haces? Si no te escucho. Y es con la buena voluntad, pero le estamos haciendo sentir mal y al fin y al cabo es una manera también como como tú dices, de discriminarlo, ¿no? Porque a otra persona no le harías eso. Lo que tienes que hacer, como decía el hombre, pues hablar despacio, etc. Pasa que a veces nos tiene que poner como este vídeo frente al espejo para que nos demos cuenta. Porque aunque lo hagamos con buena voluntad, a veces pues metemos la pata. Muchas gracias, Inés. Si quieres, puedo leer lo de Bea. Es que me lo mandé por privado. Vale, sí. Vale, Rosa, que una compañera... Bueno, esto es lo que nos ha comentado Bea al respecto, ¿vale? Dice, a ver, perdona, el vídeo, dice que el vídeo es muy emotivo. Me hizo ver la vida de otra manera el día que tuve que hacer las prácticas en un centro de discapacitados. Increíble la lección que nos dan. Ahí queda pues dicho por parte de Bea, ¿vale? Muchas gracias, Bea, también por participar. María, ¿qué te ha parecido a ti? Pues coincido, ¿no? Plenamente con las compañeras, que es muy habitual y que al final es un problema de comunicación y que pasa con personas de capacidades diferentes o con cualquiera, ¿no? Con cualquier persona. Al final tendemos muchas veces a anticipar lo que piensa la otra persona o lo que necesita y eso nos lleva muchas veces a situaciones incómodas o incluso a conflictos porque no... Lo fácil, o sea, lo ideal es preguntar, ¿no? Preguntando al final se entiende y que te diga la propia persona qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y
Y bueno, yo creo que es eso. Y sí, si me permitís la anécdota, justo hablando de lo de el no me grites, que yo tuve una operación de cuerdas vocales y tuve que estar una semana entera sin poder hablar, no podía nada, no podía hacer ningún sonido. Entonces, bueno, tuve la mala suerte de que estando en casa sola vinieron a traerme un paquete. Entonces yo tenía escrita una notita de me han operado, no puedo hablar, tal. Salí, se la di al repartidor y en ese mismo momento empezó a hablarme así, a decirme que me traía un paquete. Claro, yo decía, pero que te digo perfectamente, ¿qué problema está aquí, no aquí? Pero claro, no tenía para escribir y claro, dices, sí. Fíjate, si eso me pasa a mí una vez, lo que te puedes imaginar, el tener que estar lidiando con esto Claro, todos los días. Todos los días de tu vida. Porque eso es un día, pero es que todos los días pues, tiene que ser terrible, la verdad. Pero fíjate, a nosotros, bueno, hay una cosa en el vídeo que creo que también es muy sutil, pero que es una manera también como de discriminación, es que cuando, por ejemplo, por ponerlo en la biblioteca, ¿no? Viene alguien con algún tipo de discapacidad y te pregunta sobre un libro y viene acompañado, le hablamos al acompañante. Pero si nos está preguntando esa persona, tendremos que comunicarnos con ella, ¿no? Que va a saber perfectamente entendernos. Y es un error que cometemos. Creo que en el vídeo salía como que se iba a probar ropa, ¿no? Y le hablaban a la otra persona y claro, te tienes que sentir como diciendo, pero bueno, ¿yo qué pasa? ¿Soy invisible o qué? Y esto pasa no solo con las personas que tienen discapacidad, también con los niños. Yo me he dado cuenta en las bibliotecas cuando preguntan algún libro y viene con la madre o el padre y se dirigen a los padres. Pues mira, tengo este. No, si te está preguntando el niño o la niña, pues dirígete a él o a ella, que seguramente, bueno, es que seguramente no, es que es el que te está pidiendo el libro, ¿no? Y a veces cometemos esos fallos que son como muy sutiles, pero que cuando lo pensamos decimos, wow, pues es verdad, ¿no? Tenemos que como que corregirlo. Pero eso sí que yo lo he visto bastante. Y también, claro, ponemos este vídeo para que nos demos cuenta. Nosotros, recuerdo, en la Feria del Libro Última aquí en Mérida, hicimos un taller sobre, bueno, iba sobre los sentidos a través de la lectura y tal. Y entonces vino un padre, una madre y una niña que tenían una discapacidad. Y se quedaron en la puerta, estaban todos los niños dentro, se quedaron en la puerta como, ay, no sabemos si decirles que si puede intervenir o no. Y claro, nosotros cuando lo vimos, enseguida le dijimos, ¿estáis ahí porque queréis? Sí, pero no sabemos. ¿Cómo que no sabemos? Venga, adelante. ¿Qué necesita la niña? La niña, nada, con que se sienta ahí y tal. Venga, genial. Y la niña participó, estuvo un tiempo, después se cansó, se fue, le dijimos, no pasa nada y ya está, como una más, ¿no? Y también le dedicamos su tiempo acorde con sus necesidades a la hora de presentarse, le estaban ayudando los padres, no pasa nada. Por ejemplo, aquí por eso hablaba de la igualdad y la equidad, ¿no? Ahí en los talleres no permitíamos, entre comillas, que los padres entraran porque si no aquello es un despelote. Entonces, pero claro, estas niñas sí necesitaban a sus padres, pues evidentemente hacemos una excepción y esos padres entran, ¿no? Por eso lo de la igualdad y la equidad. Si la niña lo necesita, le damos todo lo que necesita. Pero fijaos qué triste que los padres se quedaron en la puerta porque no sabían si les íbamos a permitir lo que hablamos del derecho al acceso a la cultura. Pues ese tiene que ser su día a día, ¿no? Tristemente. O sea, que este vídeo al menos sirva para darnos cuenta. Dice Ana por el chat, dice, totalmente de acuerdo con las compañeras. Falta formación, información y normalización. Pues sí. Ahí ha dado... María Teresa dice, yo suelo preguntar si quieren que les ayude y eso siempre funciona bien, efectivamente. Porque a veces como que predisponemos la ayuda y a lo mejor no la necesitan, ¿no? O sea, eso como cualquier otra persona. Cuando estás hojeando un libro o cuando estamos comprando una camiseta, viene alguien, ¿quieres que te ayude? Pues sí o no, y ya está, ¿no? Como cualquier otra. Pues lo mismo en nuestras bibliotecas. Muchas gracias, María, por tu anécdota. Manuela, ¿qué te ha parecido a ti? Pues nada, a mí el vídeo me ha parecido muy ilustrativo. Te recuerda, ya menos, pero es cierto que todos hemos pecado un poquito, yo por lo menos, en esa actitud. Hay que hacer sigo y haciendo un esfuerzo normalmente para evitar ese tipo de situaciones, pero son muchos años de condicionamiento involuntario de nuestra actitud, de verla en los demás, entonces cuesta un poquito. Entonces, por mucho que veas el vídeo una vez, hay que tenerlo muy, muy presente. Una vez, pues yo creo que no es suficiente. Todavía tenemos mucho regusto de ese tipo de actitudes en la sociedad. No es con mala fe, pero sí que es verdad, hay que normalizar esta situación y hasta hace unos años las discapacidades eran una tara, era una problemática. Sí,
Sí, ahora afortunadamente hemos recorrido mucho camino. Cuesta, pero sí, vamos en buen camino, yo creo. Sí, y estamos poco a poco evolucionando en ese sentido y bueno, normalizándolo más, ¿no? Pero todavía existen esas actitudes. Yo mismo, o con lo que me comentaban las compañeras, de hablar alto, son cosas que tenemos aprendidas y que tenemos que hacer el ejercicio de reflexionarlas, por eso poníamos el vídeo. Muchas gracias, Manuela. Bueno, Ana y María Teresa han opinado por el chat. Si quieren en algún momento decirlo de viva voz, pues que lo digan, ¿vale? Y Bea exactamente igual. También hay como una serie de mitos de la discapacidad, como que son todos iguales y necesitan lo mismo. Pues no, cada persona es distinta. Habrá por ejemplo, por poner el caso, una persona con síndrome de Down. Dos no son iguales, igual que nosotros no somos iguales o cualquier otra persona. Habrá un niño, una niña, un adulto o una adulta que necesite que le ayudemos y otra que no. No tenemos que partir de la base de que todos necesitan lo mismo, cada persona es un mundo. O sea que ahí ese sería un mito también, que son infantiles y que por tanto solo pueden leer, en el caso de las bibliotecas, libros infantiles. Evidentemente no son infantiles, cada uno tiene sus comportamientos. Yo puedo ser muy infantil y Rosa no, o Rosa puede ser muy infantil y yo no, porque somos distintos, ¿no? O sea que no tiene que partir de una discapacidad para el hecho de ser infantil, eso va en la personalidad. Después lo de que tienen una enfermedad también es un mito que evidentemente no es así, que no son capaces de tomar decisiones personalmente, que no son capaces de decidir, por supuesto que son capaces, lo que pasa es que le tenemos que dar la oportunidad. Si decidimos por ellos, evidentemente no van a tener capacidad ninguna de decisión. Por eso tenemos que preguntar. Y otro mito que es que no se les entiende lo que dicen, pues claro que se les entiende, lo que pasa es que hay que dar un margen en torno a sus capacidades, ¿no? Y sus necesidades, pero siempre van a tener la oportunidad de comunicarse, lo que pasa es que hay que darle la oportunidad y a veces no se la damos. Bueno, voy a continuar, a ver, que comparta la pantalla. Vale. Aquí, bueno, nos habíamos quedado aquí, esto es un poco la teoría, pero como vemos en la práctica, pues es muy distinto, ¿no? Aquí hablamos de que pues algunas veces se tienen dificultades para mantener la atención, la concentración, que tenemos que detectarlo pues un poco en sus comportamientos o a través de la pregunta, como estamos diciendo, para pues bueno, facilitarles en la medida de lo posible todo lo que ellos vayan a necesitar individualmente. Hay alguna serie de pautas, como por ejemplo, bueno, pues un entorno, como pongo aquí, que reúna las adecuadas condiciones de accesibilidad va a permitir que todas aquellas personas que de modo permanente o provisional tengan dificultades, pues se les facilite en la medida de lo posible. Aquí puede ser, pues, acceder a la comprensión de su entorno inmediato, beneficiarse de una atención personal adaptada siempre y cuando lo necesite, insistimos en eso, orientación, la utilización de los equipamientos disponibles, la participación en la vida comunitaria como el resto, etc. Aquí, bueno, hay varios aspectos como la localización exterior, el acceso al edificio, la orientación dentro del mismo, la señalización y la calidad de uso. Vamos a ir abordando uno a uno, ¿vale? Mira, la localización exterior parece una tontería, pero claro, tenemos que poner toda esa señalética que decía Rosa para que la gente sepa que la biblioteca se encuentra donde se encuentra y mucho más aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad. Tenemos que tener en cuenta que también tenemos que proveer en la medida de lo posible un estacionamiento cerca del edificio que esté señalizado, disponer de señalizaciones que sean fácilmente comprensibles desde ese propio lugar del estacionamiento o desde el transporte más cercano. En caso de que, por ejemplo, vuestras bibliotecas dispongan de múltiples funciones que se correspondan con diferentes entradas, habéis comentado que en algunas bibliotecas hay alguna sala administrativa y tal, pues es imprescindible que el usuario pueda determinar lo más pronto posible la que corresponde al propósito que quiera alcanzar. Si hay varias entradas al lugar del edificio, pues señalar cada una de ellas, no confundir tampoco con una saturación de información, a veces menos es más, y bueno, permitir pues la identificación a través de el nombre del sitio, la función, el logotipo del edificio. Aquí vemos, por ejemplo, en cuanto a la localización exterior, cómo podemos poner a través de un sencillo dibujo dónde se encuentra la biblioteca, o que hay escaleras, o dónde está, en qué planta, etcétera, ¿no? El objetivo es que se localice y se acceda, se identifique la puerta de entrada, dónde está la biblioteca, si hay un obstáculo como puede ser una escalera, si disponemos de ascensor, etc. Aquí tenemos que tener en cuenta pues, la identificación y el uso de la función del edificio, del complejo, el número, la letra, etcétera. Proporcionar también un sistema de apertura y de cierre de puertas que sea fácil para todos. Si tenemos puertas automáticas, mejor. Si no, pues
facilitar en la medida de lo posible que cada persona pueda entrar sin ningún tipo de dificultad. Aquí, por ejemplo, también mencionamos el acceso al edificio. Bueno, ahí viene bastante bien explicado, ¿no? La identificación, el número, el acceso a la puerta, los códigos cromáticos, que también son bastante accesibles, la banda en el suelo, que permite facilitar la orientación para las personas, por ejemplo, que tienen dificultades visuales, los paneles, la visibilidad desde la entrada, lo típico, ¿no? De la I, del punto de información por si tenemos un mostrador al principio, los podos que suelen ser táctiles, los mostradores accesibles. Sabéis que muchas veces para los niños nuestros mostradores de la biblioteca están muy altos y los niños, como son bajitos, no nos pueden ver. Entonces hay ya algunos mobiliarios para adultos y para niños, de tal manera que tú en tu silla te desplazas para el niño a su altura y para los adultos a la suya. Hay como múltiples herramientas aquí para hacerlo. Las pantallas táctiles con la información. Bueno, también hay pantallas, esto en las bibliotecas un poquito más grandes. Sabéis que que esto normalmente en las de vuestras localidades no va a suceder, pero cuando vais a una biblioteca pública o del Estado y tal, que en localidades grandes, pues ya tiene un ordenador donde tú buscas el libro y te aparece la sección donde está, etcétera, ¿no? Esto no, evidentemente no va a suceder aquí, pero tenemos que facilitar el acceso al edificio y toda la señalización de las puertas y de las aulas, etcétera. En cuanto a ver si me pasa, aquí, la orientación y el desplazamiento. Todas las personas que entren en el edificio deben poder ver pues todo lo que hay en él, ¿no? Orientarse, desplazarse de manera segura, cómoda, fácil de entender, sin importar toda la experiencia previa, como si es la primera vez que acudimos a una biblioteca, no pasa absolutamente nada. Tenemos que facilitar el conocimiento, el lenguaje, la capacidad de memorización. Si lo alternamos con colores, pues mucho mejor. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que señalizar todos los puntos estratégicos, el préstamo, las secciones, la tipografía de las flechas, la señalización. Aquí, por ejemplo, en la foto, bueno, es una biblioteca que tiene unos banquitos donde la gente, sobre todo más joven o los niños, pueden sentarse para leer. Hay zonas diferenciadas por colores, las columnas, veis cómo también ponen, si por ejemplo uno es de libre acceso, otros son para leer lectura fácil, otro señalizado con libros de arte. Bueno, en fin, un poco adaptarlo para que sea lo más cómodo posible. Ahí nos tenemos que poner en la piel del usuario. Cuando nosotros entramos a una biblioteca y buscamos un libro de filosofía, nos tienen que indicar la F de filosofía o que nos ponga un panel para buscarlos ahí. Si no, es imposible, ¿no? O tenemos que dedicar mucho tiempo. O sea, que tenemos que facilitar esto en la medida de lo posible y que esté en nuestra mano. También debemos dar orientaciones y pautas. Si el mensaje, por ejemplo, solo está en el texto, tenemos que tener en cuenta que excluimos a las personas que no conocen el idioma, a las que no saben leer, o aquellas otras que están en una situación estresante, que no son capaces de interpretar un texto o que tienen algún tipo de dificultad. De tal manera que podemos señalizar el baño de niños y de niñas o baños unisex, la dirección, si está la secretaría porque hay pues edificios que comparten con temas administrativos, siempre que sea posible asociar una palabra con un pictograma y pictogramas normalizados o debidamente validados. Aquí, mirad, vamos a irnos a una página. A ver un momento. Bueno, estos son algunos ejemplos, si están los técnicos municipales o las concejalías, los baños, la biblioteca con su dibujo correspondiente, etcétera, ¿no? Y esta es la página que os quiero enseñar, que es esta de aquí, que se llama, bueno, es el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa. Y aquí tenéis un montón de posibilidades y de recursos, por ejemplo, materiales, pictogramas que ya están diseñados. Aulas abiertas, por ejemplo, mirad, vamos a darle a pictogramas. Aquí además introducís el texto a buscar y ya viene alguno. Incluso lo podéis guardar en favoritos. Te vienen materiales, incluso para publicarlo. Si vosotros tenéis en vuestra biblioteca algo que queréis compartir con los demás, pues tenéis esa oportunidad. Aquí, por ejemplo, lengua de signos, etcétera, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, no sé, bueno, a ver en lectura que aparece. Mira, aquí 15 pictogramas. Pues lectura, ¿veis? Salas de estudio. Bueno, Santo Evangelio. No vamos a tenerlo en nuestra biblioteca. Por ejemplo, está chulo, un rincón de lectura, ¿no? Aquí aparece Santo Evangelio, no sé por qué, pero bueno. O, por ejemplo, el tema de la señalización de los baños, ¿no? Seguro que también viene de los servicios. A ver qué viene. Mira, aquí vienen 30. Yo qué sé, ¿no? Cada imagen con su... aquí normalmente yo la verdad que recomendaría los baños unisex para no discriminar tampoco ni por género ni por sexo
ni orientaciones ni nada, pero bueno, aquí tenéis pues algunos dibujos que os van a ayudar, el de algún tipo de discapacidad, etcétera, ¿no? Ponemos aquí algunos. Yo os he puesto aquí un poco a modo de broma, que me hizo mucha gracia, que era una serie de dibujos de la secuencia, fijaos, ¿no? Para ir al baño de la niña que lleva una falda. Y te ponía ahí absolutamente todo lo que tienes que hacer. Era un poco a modo de broma, pero aquí tenemos que tener también cuidado, ¿no? Porque no tenemos que dar por hecho, como pasa muchas veces, de hecho, la mayoría de las veces, que las niñas van con falda y los niños van con pantalón. Evidentemente no, por eso tienen que ser lo más inclusivos posible. Por esto pongo ese ejemplo, ¿no? Que, bueno, puede parecer así como muy sutil y tal, pero que también da una imagen un poco de que la imagen está anticuada de que las niñas van con falda y los niños con pantalones. Por eso hacerlo unisex, inclusivo y que nadie se sienta discriminado en esto, ¿vale? Esto lo pongo ahí en modo de humor, pero bueno, para que tengáis en cuenta este tipo de cosas. Y no demos, por supuesto, algunas cosas que también tenemos muy interiorizadas por nuestro aprendizaje y nuestra socialización y que no tenemos que darlas en nuestra biblioteca. Bueno, ese enlace os lo facilitamos también para que tengáis acceso a él y podáis buscar algún tipo de material para la señalización. Aquí os pongo algunos otros. Por ejemplo, en cuanto a la señalización, pues tenemos que evitar las rupturas de la cadena de desplazamiento, vigilar la distancia de separación entre las señales de dirección para no confundir, posicionarlas de modo estratégico, armonizar siempre el tipo de letra, las flechas, el tamaño, la imagen. Da mala imagen incluso y no se entiende muy bien si hay una imagen muy grande en A3, otra en A4, una en Arial, la otra en Comic Sans, la otra en Verdana, la otra... Ahí como que no nos entramos muy bien. Así que si todas tienen la misma tipografía, pues muchísimo mejor. Este es un ejemplo, ¿no? Aquí te viene dónde está la cafetería en el caso de que haya, la fotocopiadora, en fin, la prensa, sala de exposiciones, sala de novedades, sala juvenil, las vías de evacuación, etcétera, ¿vale? Eso para facilitaros un poco y que entendamos a qué nos estamos refiriendo. En cuanto a la calidad de uso e identificación, aunque aquí no se ve muy bien, os lo vamos a facilitar por el mail para que se vea correctamente. Aquí, bueno, todas las personas que visitan nuestro edificio deben poder disponer y comprender la información relativa a la identificación de los usos de los espacios, de las áreas, de las dependencias o de cualquier otro tipo de emplazamiento donde se brindan servicios públicos. El concepto de calidad de uso de los entornos, de los espacios o los servicios pueden definirse quizá como la capacidad de estos para cubrir y satisfacer todas las necesidades y las expectativas. Debemos tener en cuenta, una vez más, que tienen que ser fácilmente comprensibles, siempre la misma denominación, el mismo uso, el mismo tipo de letra, etcétera, ¿vale? Este es un ejemplo. Y aquí, bueno, una serie de recomendaciones en cuanto a principios para que los sistemas de señalización que estamos abordando aquí sean fácilmente comprensibles, porque a veces con tanta información no sabemos muy bien cómo ubicarnos y cómo hacerlo de la mejor manera posible. Por eso establecemos como estos puntos. En cuanto a jerarquía, la información debe ser seleccionada y priorizada de acuerdo con un sistema de señalización previamente acordado y definido. No, ¡ay, se me ha ocurrido poner ahora un cartel nuevo! Y lo pone, no. Que tenga una serie de una organización ya previamente redactada. Que sea simple, que sea homogénea, por el tema que decía, ¿no? De la letra, el tamaño, etcétera. Que sea continuo y secuencial para que tenga un orden y no rompa como esa cadena. Y en cuanto a la codificación, pues simplemente para facilitar por códigos toda la orientación, los espacios y las dependencias con un mismo código de color, de nombres y de numeración. Este, por ejemplo, lo vais a tener que incluir todo, que es el uso de la mascarilla, ¿no? Que está ahora muy evidentemente por la situación que vivimos. Y bueno, en cuanto a seguridad y emergencia, pues todos los planes de evacuación también deberíamos de tenerlos en nuestra biblioteca. La seguridad y la emergencia fácilmente comprensible, con colores, con las puertas diferenciadas también por ello, los sistemas fáciles de apertura, la señalización de escaleras, en fin, un poco para hacerlo con bandas fluorescentes, hay un montón de posibilidades. Aquí también, en cuanto a la atención personal, una serie de recomendaciones. Aquí volvemos a abordar esto de dirigirse a la persona y no al acompañante. Hablar claro, pausado, utilizar palabras sencillas si no nos están atendiendo y tener mucha paciencia, que eso es una cuestión que vais a tener que tener bastante, ¿no? Y bueno, aquí en cuanto a la información escrita de fácil comprensión, pues otra vez, ¿no? Volvemos a lo mismo. Utilizar el mismo tipo de letra, evitar el uso de mayúsculas porque parece como muy invasivo. Bueno, no utilizar muchas sombras, muchas negritas, que a veces como que dificulta la visión.
que no lo tenemos en cuenta porque estamos muy acostumbradas, pero a veces aparecen. La alineación de los textos, bueno, todo esto os lo vamos a pasar para que lo que tengáis en cuenta, ¿vale? Y ya para terminar, las actividades habituales que en las bibliotecas podemos llevar a cabo y favorecer esa accesibilidad son las presentaciones del libro tirando de delegaciones de la ONCE, por ejemplo, los cuentacuentos, que los vamos a abordar en un punto concreto porque es muy chulo y bueno, es una oportunidad tremenda para favorecer y fomentar esa lectura, las exposiciones, porque son muy visuales y no hay dificultades a la hora de abordarlas, etc. Y ya por último, bueno, aquí una frase de Lorca, una vez más, somos muy pesados, que dice que los libros era pues abrir horizontes, ¿no? Escaleras, decía Lorca, para subir a la cumbre del espíritu y del corazón. Él decía que la agonía física, biológica, natural, por hambre, por sed o por frío, duraba relativamente poco, pero que la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Así que tenemos que intentar que todas las almas que lleguen a nuestra biblioteca sean satisfechas de la mejor manera posible. Bien, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. María Teresa, vale, se ha tenido que marchar, no pasa nada, además ya son -5. No sé, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a este tema? ¿Ha reflexionado alguna vez acerca de esto? ¿Quiere comentar algo? María Teresa ha escrito, ha hecho una reflexión. María Teresa, vale. Dice María Teresa, yo no recomiendo el baño unisex. Antes aquí era así y no había un solo día en que no llegara al baño y estuviera la tapa, pues ya os podéis imaginar. Así que lo cambié y así me aseguro que las mujeres y las niñas no nos encontremos las tapas así. Bueno, es una problemática, entiendo, muy práctica y que sí, que tiene que ser así, pero bueno, tenemos que apelar también un poco a que todo el mundo debe ser respetuoso y utilizar el mobiliario como se supone que debe utilizarlo. Yo sé que en la práctica esto puede ser un poco problemático, pero bueno, decía lo de los baños por ser lo más inclusivos posible. Pero bueno, eso ya pues es cuestión también de decidirlo vosotras por el entorno en el que estáis, ¿vale? Bueno, son y 57. Si queréis, el próximo día abordamos un poquito el proyecto porque ya no nos va a dar tiempo, ya que estos módulos pues queríamos contar con vuestra opinión acerca de ellos y abrirlo también a hacerlo dialogado. Así que el próximo día, si os parece, pues empezamos con el proyecto, abordamos un tema más y seguimos con la teoría, ¿vale? Rosa, creo que quiere decir algo. Yo quería comentar una cosilla con respecto a lo que ha comentado Francis. En una de las bibliotecas que estuvimos, fue en Malpartida de la Serena, estoy buscando bien el nombre para acordarme, había un niño de unos 7-8 años que tenía una cuestión que él parecía tartamudeaba conforme iba hablando, conforme se ponía más nervioso, lo que sea. La recomendación que nosotros dijimos, igual que sus profesores, era que leyera y que leyeran alto. Entonces, bueno, pues se animó en un momento determinado a leer un poema de Federico García Lorca y la verdad es que todos los compañeros, todas las compañeras, todas las personas que la biblioteca estaba a reventar porque había muchísima gente, escucharon y cuando terminó, él se le notaba porque además se subió a una silla porque era un poquito bajito y decía, él es que si no, no me van a escuchar. Lo subimos a la silla, lo agarramos bien, se puso a leer por Lorca, madre mía, los pelos como escarpias, una maravilla, él todo emocionado y además es que al día siguiente quiso participar leyendo, lo hizo mucho más tranquilo, más confiado por el ambiente que se había generado y él mismo notó, dice, ¡hala, que casi no he tartamudeado! Y estaba todo contento, todo feliz y era una práctica que le recomendaban y aparte que nosotros en la biblioteca y la bibliotecaria que estaba en ese momento de Siré también. Entonces, todos los días que él iba, intentaban hacer lectura en alto para todos, pero sobre todo vinculante a él para que poco a poco se fuera esforzando y fuera saliendo, ¿no?, de esa tartamudez que se le provocaba. Entonces, encantado y bueno, y él decía que Lorca, su más mejor amigo a partir de ese momento. Luego también, antes de marchar, queríamos compartir una cuestión, una noticia que salió hace poco, que quizás, bueno, pues sí que la hayáis podido leer o ver. Voy a compartirla. Salió en el periódico Hoy, a ver, ¿dónde está? Creo que es aquí, voy a pinchar. Es este caballero de origen bilbaíno, pero que hace poco, bueno, pues ha recibido ese premio nacional porque ha llevado a cabo, bueno, pues una maravillosa obra que se llama La Divina Comedia de Oscar Wilde y, bueno, pues la ha ilustrado. Fijaros qué imagen tiene ahí a través de la ventana, qué maravilla poder trabajar en estas circunstancias. Y bueno, pues como dice él, que sonó el móvil, que él vive en Garganta la Olla, que está encantado, que ha sido un premio
bueno, pues que le ha llenado de ilusión y el cual, bueno, pues hace que realmente siga apostando por este tipo, ¿no? Porque es ilustrado, tal, es un trabajo muy arduo y, bueno, pues para que veamos que es otra posibilidad, ¿no? Que hay muchísima gente que está a nuestro alrededor, que puede ser nuestro influencer a la hora de compartir experiencias y trasladarlas a la biblioteca, por la biblioteca, para la biblioteca y para toda nuestra población. Y, bueno, simplemente como un pequeño guiño que queríamos hacer. Así que, bueno. María, perdona, sí. Pues ya que comentas, además de eso, sí ese lo tengo y lo tengo pendiente todavía, me han dicho que está muy bien, pero tiene uno de mis cómics favoritos, es precisamente de él, y me encantó ver la noticia de que además era residente de la zona. Un cómic que se llama Asylum, con Y. Vale. Es cortito y, mira, lo escribo en el chat y así lo tenéis. Perfecto, te lo agradecemos un montón. Claro que sí, María. Pues es una maravilla que habla de las migraciones y desde el punto de vista de unas personas españolas y demás, con una vida acomodada, pues, y una situación que tienen, pues cómo empiezan a haber situaciones de gente de distintos países del mundo que han tenido que emigrar. Sí. Y te plantea pues, la migración como una necesidad y como aquí en España también se vivió, ¿no? En la época de la guerra civil y demás. Y vamos, lo recomiendo para todo el mundo, para tener un poco también de conciencia de que esto nos ha pasado a nosotros también y es una maravilla. Además es un autor que tiene una conciencia y una forma de contarlo que es súper chula. Me encanta que lo hayas sacado, es muy guay. Sí. Sí, la verdad es que nos alegramos mucho porque justo coincidió en la noticia cuando estábamos con el primer grupo y lo trasladamos y dijimos, mirar, es una oportunidad fantástica para ahora mismo, bueno, por la situación, ¿no? Pero con las medidas de higiénico-sanitarias, si alguna persona os podéis poner en contacto con él y que vaya a la biblioteca y que pueda hacer la presentación del cómic, sería fantástico, porque también es otra manera de llamar la atención a la gente, ¿no? Que lo que hablabas precisamente tú, María. Estamos acostumbrados a una serie de libros, pero nos puede chocar al principio coger el contacto con el cómic, porque no hay... Y es un mundo muy interesante, ¿no? Que está dentro de esas posibles lecturas, así que nada, para nosotros fue increíble el poder descubrir esta noticia y que se lleva a cabo. Bueno, chicas, le voy a pasar el audio a Francis y cerramos. Sí, mira, qué mejor manera de acabar que con el libro que acaba. Es este, ¿verdad, María? A ver. Sí. Asylum, este. Sí. Y además estoy viendo algo muy, muy bueno que es que pone agotado. Así que es que tiene que ser un libro muy, muy interesante. Bueno, que quede ahí recogido, que esa es la portada del libro y así lo hacemos público. Oye, a la gente que escribe bien y hace estas cosas hay que hacérselas así. Así que bueno, pues muchas gracias como siempre. Mañana nos vemos, mañana es... Miércoles, ya no sé en qué día vivo. Mañana por la mañana otra vez de 11 a 1 nos volvemos a ver y abordamos otros temas, ¿vale? Muchísimas gracias, os enviaremos después de comer, seguramente, por el mediodía, por ahí, por la tarde, sí, para que dé tiempo a subirse a YouTube y todo, la documentación y el enlace y todo para mañana, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta mañana. Que tengas muy buen día.